Bona tarda, pendents. Un dia més de tornar ben aviat al Suprem. Avui la sessió del matí ha estat més curta del que és habitual. L'excomissari Manel Castellví ha tornat al tribunal per respondre a les defenses dels 12 acusats. I en la primera intervenció dijous passat va assegurar que va avisar el govern del perill d'una escalada de violència pel referèndum de l'1 d'octubre. En la declaració d'avui, Castellví ho ha matisat dient que les previsions que passés això van fallar. I els ho dèiem, doncs estaven molt pendents de que reprengui aquesta sessió. Ho fa en aquest moment i tornem, doncs, al Tribunal Suprem. Buenas tardes, don Albert. Siéntese, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya sabe que la ley le exige que se identifique por su nombre, por sus apellidos, por su profesión y por su estado civil. Sí, me llamo Albert Plana Rach, tengo 48 años, estoy casado y trabajo como responsable de explotación de una empresa actualmente. ¿Conoce usted a los acusados? ¿Tiene alguna relación de pareja? No. No. ¿Ningún vínculo profesional? Ninguno. ¿Ha sido usted procesado alguna vez? No. Usted no está investigado en ningún otro procedimiento, ¿verdad? No. Bueno, ya sabe que la ley exige que preste juramento o promesa porque tiene usted el deber de decir la verdad y, caso de que transgreda este deber, puede incurrir en un delito de falso testimonio. ¿De acuerdo? ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo decir la verdad. Bueno, que sepa que ha sido propuesto como testigo por el Ministerio Fiscal, por la Abogacía del Estado, por la Acción Popular y por la defensa del señor Turull. Si es tan amable, responde a las preguntas. ¿Perdón? Por esta defensa también, señoría. Vaya, pues nada, queda hecha la anotación. Conteste primero a las preguntas que formula el Ministerio Fiscal, por favor. Con la venia, señor. Buenas tardes, señor Planas. Buenas tardes. ¿Cuál era su cargo en Unipost en septiembre del 2017? Sí, era director de producción de Cataluña. ¿Sigue usted trabajando en Unipost? No, Unipost ya cerró hace casi un año. ¿Entró en concurso? Estaba en concurso y desde finales de mayo está la empresa cerrada. ¿Y usted ahora mismo está trabajando? Estoy trabajando en otra empresa. ¿Del mismo sector o...? Sí. Del mismo sector. ¿Recuerda usted si Unipost tenía como cliente a la Generalitat? Sí. ¿Había algún acuerdo marco con...? Había un acuerdo marco con diferentes consejerías. ¿Sabe cuáles eran esas consejerías? Estaba Sanidad, Cultura, Presidencia y creo que otra que ahora no recuerdo. ¿Salud? Sanidad, sí. Sanidad, Cultura y Presidencia, esas tres. ¿Había más? No sé si había, creo que habían 4, pero ahora no recuerdo. Bien. ¿Unipost recibía algún tipo de financiación o subvención públicas? ¿O era una empresa privada? Era una empresa privada. ¿Conoce a Francisco Juan Fuentes? Sí, era mi jefe. Era su jefe. ¿Usted recuerda si usted tiene conocimiento de que en septiembre llega un encargo de reparto de cartas por su jefe? Un encargo de cartas por mi jefe, no. Un encargo de cartas, si tiene noticia de que ese encargo llega a través de su jefe. Sí, supongo que se refiere a las cartas de Tarrasa. Me refiero a las cartas que fueron intervenidas por la Guardia Civil. Sí. Sí, mi jefe me dijo que había unas cartas en Tarrasa que había que prepararlas. ¿Ese fue el primer momento en que usted sabía o tuvo conocimiento de este desenvío? Sí, porque cada día entraban cartas de la Generalitat. ¿Y qué le dice su jefe de ese envío? Pues nada, que había que ordenarlo por rutas, prepararlo para cuando tuviéramos las órdenes de trabajo. ¿Recuerda qué fecha se produjo esto? ¿Qué fecha fue? Si no recuerdo mal, el día 17 de septiembre. 16 o domingo era 17, no, me parece. Un lunes. Un lunes, el 18 de septiembre. 18. ¿Cuándo había que entregar o cuándo
No teníamos instrucciones de reparto, estábamos esperando que llegaran, por eso estaban los envíos parados. ¿Cuántas cartas eran, lo recuerda? Bueno, según dijo la Guardia Civil cuando la requisó, 42.000. ¿Y eran cartas ordinarias o certificados? Estaban como cartas ordinarias a la espera de tener instrucciones, no teníamos instrucciones del cliente. No tenían instrucciones de cómo repartir ni... Exacto. Cuando llegó esa remesa de cartas, ¿venían con albarán? No, llegó sin ningún tipo de instrucciones del manipulador. No había albarán ni había orden de trabajo. Exacto. Ninguna de esas dos cosas. No. ¿Es anormal esto? A ver, muchas veces cuando son campañas tan grandes vienen directamente el manipulador y por otro lado el cliente lo envía, pero muchas veces no coincide cuando llegan materialmente los envíos con la orden de trabajo. Pero que no exista albarán y que no exista orden de trabajo los deja sin documentación al envío que han recibido. Por eso estaban parados, porque no los tramitamos si no tenemos... ¿Esas cartas dónde estaban? ¿En la sede de Tarrasa? Sí, en Unipost Tarrasa. ¿Cuántos palets eran de cartas? ¿Lo recuerda? 1. ¿No eran 3 palets? Bueno, yo cuando llegué eran cajas como de folios llenos de cartas, pero estaban en un palet. ¿Las cajas que contenían? ¿Lo recuerda? Sí, las envíos, cartas. Con unos sobres. Sí, bueno, las cartas son... Un sobre sí. Y eran sobres blancos. Sobres blancos con el logo de la Generalitat. Tenían una ventana transparente donde se podía leer el nombre de... Sí. ¿Y qué venía? ¿Nombre de personas o vio usted alguna carta? Sí, venía cartas direccionadas normal y corriente. O sea, a nombre de personas físicas con una dirección. Exacto. Sí. ¿Sabe si en las cajas había nombres de poblaciones de Cataluña? No, las cajas venían por códigos postales y nosotros lo preparamos por nuestras rutas de reparto. O sea, que estaban ya las cajas preparadas para... Ordenadas, como le digo, por las rutas, pero a la espera de recibir la orden de trabajo. ¿Recuerda si estuvo usted con la letrado de la Administración de Justicia y si ella extrajo de cada palet una carta? Sí, por la tarde entró el secretario judicial, cogió una carta y la abrimos en el juzgado de Tarrasa. ¿La abrieron delante de usted? Bueno, de más personas, pero estaba usted en la apertura. Sí. ¿Y recuerda qué contenía la carta? Si recuerda la carta, ¿cómo era? ¿Qué contenido tenía? Sí, era para que esas personas asistieran para las mesas. O sea, se designaba a los miembros de las mesas electorales en esas cartas. Sí. ¿Cuál es el precio que cobra Unipost por carta? En este caso, como es un concurso, era el precio del concurso. Pero por carta, ¿cuál es el precio que ustedes cobran, según sea ordinaria o certificada? Sí, no lo sé. Yo era del departamento de producción, no estaba ni en el departamento comercial. ¿Desde qué año lleva usted trabajando en Unipost o estuvo trabajando? Pues desde el año 99. ¿Y no sabía usted el coste de cada carta? Es lo que le digo. Cada concurso público tiene un precio diferente. O sea, Unipost no reparte a todos los clientes o no repartía a todos los clientes el mismo precio. Muchas veces los concursos varían de céntimos o en función del volumen de cada cliente. Nosotros trabajamos con ayuntamientos, con diputaciones, con la Generalitat y cada cliente tiene un precio diferente. Pero un precio que no puede oscilar tampoco mucho, me imagino. Bueno, desde 0,50 que estaba en ese momento hasta 0,15. ¿Eso la carta ordinaria? La carta ordinaria. ¿Y los certificados?
Pues entre €1,5 y 3 euros, 3,5 euros. ¿Usted llegó a Tarrasa en compañía de 3 personas de la central de Unipost? Sí, exacto. El día que fuimos a prepararla, sí. ¿Y quiénes eran estas personas? Pues compañeros del departamento de plataforma que ayudaron al personal de allí a prepararlas. O sea, eran empleados todos de Unipost. Sí. Y estuvieron manipulando las cajas, estuvieron viendo. Ordenándolas, sí. Se sabía o se veía que era un envío de la Generalitat para Sí, el 1 sí, de sí. octubre, para No. el referéndum. No. Eran envíos de la Generalitat. Solo ponía Generalitat de Cataluña. Solo ponía Generalitat. Claro. O sea, usted se entera que es del 1 de octubre cuando se abre en presencia de la del letrado de la Administración de Justicia. Exacto. ¿Usted recuerda que la Guardia Civil intervino esas cartas? Sí. ¿A qué hora lo intervino? Pues a primera hora de la mañana, cuando yo iba para la oficina, ya oí en la radio que habían intervenido. ¿Recuerda si hubo una intervención por la tarde y que fue la comisión judicial, intentó llegar a la sede de Terrassa? ¿Estuvo usted allí dentro? Bueno, yo fui por la tarde también y aún tuvimos que esperar un rato al secretario judicial. ¿Y por qué lo tuvieron que esperar? ¿Lo recuerda? Bueno, porque había gente en la puerta. ¿Gente haciendo qué? Bueno, cantando y estaban allí protestando y tal, pero yo entré sin ningún problema. Usted sí, usted entró sin problema. ¿Y cuánto tardó en entrar la comisión judicial? ¿Lo sabe? Bueno, sé que entraron aproximadamente a las 7 de la tarde, pero... ¿A las? A las 7 de la tarde aproximadamente. ¿Y desde qué hora intentaron entrar? ¿Lo sabe? No lo sé, porque yo no estaba... Yo llegué sobre las 5 de la tarde. Bien, ¿sabe usted que hay un acta de intervención de efectos en los que se hace constar, si quiere se lo exhibo, en documental, es en la pieza separada 1110, el folio 000190, que a las 17 horas intentó la comisión y no lo consigue hasta las 19:29, es decir, La pregunta 2 cuál horas. es, señor fiscal. La pregunta exactamente a la vista. Si sabe que estuvo 2 horas y media la comisión judicial en el interior del Que vehículo. no hace falta contrastarlo con los datos que constan en el acta, sino formula directamente la pregunta y ya el tribunal obtiene la Si inferencia. sabe que estuvo la comisión en el vehículo 2 horas y media para conseguir traspasar esa barrera de personas que impedía el acceso. Yo sé por la Guardia Civil que estaba dentro, que estaban esperando al secretario. No sé si tardó 2 horas y media. ¿Con quién trató usted de la Generalitat sobre estas cartas? Yo no trataba con clientes. El departamento de producción se dedica a gestionar el reparto y a que la calidad del servicio sea buena, pero no tratamos en ningún momento con los clientes. El aplicativo Albarán Online de Unipost, ¿en qué consiste? El aplicativo online consta, o sea, cada cliente tiene sus usuarios para que sean ellos los que introduzcan las órdenes de trabajo o los envíos registrados en caso de que sea necesario. O sea, cada vez que llega un envío, ese aplicativo de online se recibe un código de cliente y es desde donde se gestiona el envío. Exacto. En este caso no había código de cliente ni aplicativo de Albarán Online, se hizo al margen de esto. Bueno, como le he dicho antes, el envío llegó por parte del manipulador y estábamos a la espera de la orden de trabajo, por eso estaban los envíos retenidos. ¿Qué explicación tiene a que no fuera elaborado todo a través del aplicativo Albarán Online? Yo entiendo que el Albarán habría llegado, lo que pasa que al ser intervenido, pues ya no lo enviaron. Supongo que habría llegado en 24 horas, 48 como mucho. Pero ustedes ya habían empezado a manipular las cartas y... Claro, porque son unas cartas de un cliente nuestro, pero estaban, como ya le he repetido, estaban ahí paradas a la espera de tener claro de qué entidad eran dentro de la Generalitat
y qué tipo de envío teníamos que hacer. En el momento en que fueron intervenidas no había quedado constancia informática del envío, ¿es así? No había, exacto, si no hay albarán no había constancia. ¿Podía haber algún interés en ocultar el origen de esa orden de reparto? Yo no sé si había algún interés. Nosotros, sin orden, no trabajamos y allí estaban las cartas. Ya. ¿Conoce usted a Antonio Santos Falcón? Sí. ¿Quién es este señor? Yo era director de producción de Cataluña y él era director de producción de Barcelona. Éramos, por decirlo de alguna manera, homólogos. Pero... Con diferente zona, ¿no? Exacto. ¿Usted sabe que el día 18 de septiembre Antonio Santos Falcón, mediante un correo a todos los empleados, dijo que saturaran todos los medios disponibles para intentar atender al 100% de las presentaciones? ¿Conoció usted ese correo? Me lo enseñó la Guardia Civil la primera vez que fui a declarar a sus dependencias. ¿Había orden de saturar todo y trabajar rápido? ¿Había premura en la entrega de ese envío? No, pero lo que yo entendí de ese correo era que no tenían que trabajar eso rápido, tenían que trabajar lo que teníamos de otros clientes para que no se acumulara faena. O sea, no se refería a los correos de... Es que lo digo porque el correo dice los envíos que presuntamente recibiremos mañana. Sí, yo de ese correo en la fecha no tenía constancia. Ya le digo que me lo enseñó la Guardia Civil. Esto, sin estar registrado el pedido en el aplicativo y sin figurar el código cliente, ¿se puede facturar el servicio por un canal legal de la sociedad? Hombre, que yo sepa, no. De todas maneras, se facturaría después del reparto, nunca antes. Usted, cuando sucede esto, nunca estuvo detenido. Declaró como testigo, ¿es así? Exacto. ¿Usted recuerda si entregó su ordenador y su móvil voluntariamente? Bueno, cuando entró la Guardia Civil a registrar la central de Unipos, nos dijeron que lo que teníamos que dar si teníamos algún inconveniente y lo dimos. Usted declaró a pregunta de las defensas ante el instructor, ante el señor Llarena, en este edificio, no sé si se recuerda, que como no tenía nada que esconder, entregó voluntariamente lo solicitado, en referencia al móvil y al ordenador. Exacto. Eso es cierto. Cierto. ¿Usted sabe si se borraron grabaciones de las cámaras de seguridad de alguna de las sedes de Unipost? Bueno, las únicas cámaras de seguridad que yo sepa están en la central, porque en Tarrasa no hay. No sé si se borró alguna imagen. Eso lo llevaba el Departamento de Seguridad. ¿Oyó usted algo de esto? No. No. ¿No sabe que esas cámaras se ordenara por alguien? Yo no tengo constancia de que se ordenara ningún borrado. ¿Usted recuerda si valoró en algún momento usted el coste de esas cartas, de los 45.000 certificados? No, no era mi... Eso es el Departamento de Facturación, en todo caso, cuando le llega el albarán, que tiene que hacer la factura correspondiente. Lo digo porque ante la Guardia Civil usted, hizo una manifestación de que podían ser cero... Señor fiscal, no rescatemos declaraciones del atestado, pregúntele de nuevo sin esa referencia. Sí, la valoración de esos certificados, 45.000 certificados, a 3 euros, supondría unos 135.000. ¿Le parece correcto? Yo nunca dije que fueran certificados. No, usted no, pero hay documentos. La Guardia Civil me preguntó el precio de carta, de certificado y de notificación, sí, que es a lo que yo respondí. Sí, y el precio que usted dio por certificado era de 3 euros. Vamos a ver, señor fiscal, yo creo que
De acuerdo con la pauta que hemos fijado a la hora de señalar las fuentes de prueba, hemos dicho que esos documentos policiales, en la medida en que sirvieron para poner en marcha el procedimiento, sin embargo, para la convicción probatoria, no van a ser idóneos. En consecuencia, si estamos intentando, por la vía de preguntar o detectar alguna contradicción, estamos dando la espalda a esta regla metodológica. Entonces, yo le pido, por favor, que formule preguntas sin esa referencia. Sí, solo le pregunto si él manifestó que eran 3 euros. Estamos resucitando y convirtiendo las diligencias policiales de un valor incuestionable para la puesta en marcha del procedimiento, estamos convirtiéndola en fuente de prueba que no deberíamos hacerlo. Bien. Que lo diga ahora, que diga, si lo considera usted oportuno, que diga exactamente cuál es el valor. Y a partir de ahí, pues tenemos sus manifestaciones. ¿Cuál es el valor que le parece a usted? Pero no la podemos contrastar. A la pregunta de la Guardia Civil fue qué precio tenían. Como le he comentado antes, los concursos tenían precios diferentes. Ellos me preguntaron qué valor aproximado podía tener y dije aproximadamente un precio. Pero no era exactamente. Ustedes tendrán las tarifas porque seguro que tienen el concurso de la Generalitat con Unipos. Bien. ¿Tuvo usted conocimiento de un archivo que se llama campaña gene.six? No. ¿Sabía usted si en ese archivo aparecía un total de 56.000 certificados? No conocía el archivo, no puedo conocer los envíos que había ahí. Bien. ¿Los envíos que usted entendía que había eran solamente las 43.000 cartas que aparecieron en Tarrasa? No entiendo la pregunta. Sí, aparte de las 43.000 cartas que se intervino en Terrassa, ¿sabe usted que se intervinieron otras en Manresa? Una parte de las cartas de Tarrasa se las llevó el responsable de Manresa por proximidad, pero era el mismo envío. Era el mismo envío. Están dentro de las 43.000. ¿Se repartió algo de las cartas que no fueron ocupadas? ¿Hubo cartas que se repartieron? No. No se repartieron ninguna. Estaba todo el envío allí parado. No por ustedes, sino por terceras personas, me refiero, por otros colaboradores, otras empresas o... No, todo lo que repartía Unipos con colaboradores, hasta que no había orden de trabajo estaba parado, porque si no, no podíamos facturarlo ni al cliente ni a nuestros colaboradores, con lo cual estaban todos los envíos retenidos en la oficina de Tarrasa. Bien, interesaría si se le pudiera exhibir, por favor, en la pieza separada 11-10. ¿El objetivo cuál es exactamente? El objetivo es ver el número total de cartas y de certificados en relación con las que aparecieron y ver que hay una diferencia de cartas. Pero que es que estamos exactamente en lo mismo que hemos comentado en otras ocasiones. El testigo da su opinión, relata los hechos, el documento indica otra cosa. No se trata de convencer al testigo de lo que refleja el documento, sino sencillamente, en el momento del informe, poner el acento en esa contradicción. Pues le preguntaré entonces si entre lo que aparece en esa documentación, con el precio total de 1.012.197 euros, 5 millones de cartas y 56.000 certificados, ese número de cartas y ese número de certificados, que no son los que interviene la Guardia Civil, si esa diferencia se repartió o estaba en la sede de Unipost o no llegó nunca a Unipost. Como hemos hablado al principio, Unipost tenía un contrato marco con unas consejerías que duró 2 años y entiendo que esos 5 millones de cartas es todo el envío de estos 2 años. ¿Usted recuerda cómo se facturó este encargo de reparto de cartas? ¿Tiene usted noticia de eso? Ya le he comentado que no se factura nada sin orden de trabajo y sin albarán, con lo cual estaban los envíos retenidos y no se podía ni repartir ni facturar. Sin embargo, hay facturas por estos cartas y certificados a 5 consejerías distintas. ¿Conocía usted este dato? Disculpe, con la venia de la sala. Son documentos que ya hemos exhibido y el Ministerio Fiscal creo
que por Sí. error le está calificando de facturas. En todo caso, que se le exhiban para que vea exactamente lo que pone en el documento, si son Vamos a facturas ver. o no son facturas. Usted sabe los documentos sobre los que le está preguntando el fiscal. ¿Usted tiene alguna duda en cuanto a su existencia, en cuanto a su autenticidad, en cuanto a su integridad? Es que me está hablando de facturas de 5 millones de cartas. ¿Y usted quiere matizar algo acerca de lo que dice el fiscal? Que no son facturas, que es otro Es que tipo. no, yo no soy del departamento de Bueno, pues facturación. esa es la respuesta y no hace falta que le exhibamos. ¿No las ha visto usted nunca, esos documentos? No, yo la facturación nunca ha sido mi responsabilidad. Ni ha sabido a quién se facturó, ni... Hombre, entiendo que a los clientes, pero no lo sé. Bien, pues no hay más preguntas, señoría. Muchísimas gracias, excelentísimo señor. La abogacía del Estado tiene la palabra. Buenas tardes, señor Planas. Buenas tardes. Dígame, ¿cuándo llegó el material a la nave de Terrassa? Pues el lunes a primera hora de la mañana. ¿Sabe usted cómo llegó? Por lo que me dijeron, yo estaba en Barcelona, pero lo trajo el manipulador. Es decir, personal de Unipost. No, de la empresa que manipularía los envíos. ¿Qué empresa era esa? No lo sé, porque eso es un contrato externo de Unipost. Unipost solo se dedica al reparto, la manipulación. La Generalitat tendría un contrato con otra empresa. ¿Sabe desde dónde llegó ese material? ¿De dónde procedía? Primero lo trajeron a la central de Unipost, pero por saturación de trabajo la enviaron a Terrassa. Y siendo así, un transporte interno lo hizo el manipulador, no lo hizo personal suyo. Yo lo que sé es que me dijeron que lo había traído el manipulador a Terrassa, pero tampoco pregunté más quién lo había depositado. ¿En ningún momento le dieron instrucciones de que esas cartas tenían que enviarse como certificadas? No, estábamos a la espera de las órdenes. ¿Y en ningún momento entonces hicieron trabajo de unión de los certificados con las cartas que tenían allí? No, es que la Generalitat era un cliente online y los clientes online tienen que generar ellos mismos los certificados. O sea que si querían las cartas como certificadas las tenían que haber traído ellos. De cualquier manera, bueno, era una recepción que se había realizado por los cauces ordinarios o presentaba alguna diferencia en relación con cualquier otra entrega ordinaria. Yo hasta la fecha no noté ninguna diferencia con ningún tipo de envío de los que hacía habitualmente la Generalitat. Aparte de esas cartas, ¿había en Unipost algún otro material procedente de la Generalitat esos días? Sí, claro. Nosotros, como ya hemos comentado varias veces, recogíamos cada día de diferentes consejerías. Me refiero a un volumen significativo. ¿Tenían en alguna de sus dependencias o almacenes algún volumen significativo? En esas fechas tan grande de 40.000 no, pero durante el concurso se habían repartido más de una, sí. Y únicamente por confirmar, en cualquier caso, estas entregas se habrían realizado con cargo a un acuerdo marco que tenía en esa fecha Unipost con la Generalitat. Exacto. Vale, ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. ¿La acción popular? Ninguna pregunta, gracias. Muchísimas gracias. ¿La defensa del señor Turull? Sí, con brevedad, señoría, con su venia, excelentísimo señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo le voy a preguntar muy concretamente sobre la diligencia de entrada y registro. Mire, le preguntó el excelentísimo señor fiscal sobre la entrega del móvil a los funcionarios policiales. Yo quiero abundar ahí. ¿Usted voluntariamente se dirigió usted a los funcionarios de la Guardia Civil para facilitar voluntariamente el móvil o le fue requerido previamente por parte de los funcionarios de la Guardia Civil y ante ese requerimiento usted dijo no tener ningún inconveniente en entregar el móvil? ¿Cuál es la secuencia real? No, primero la Guardia Civil nos lo pide y ante ese requerimiento se lo entrego voluntariamente. ¿Ese mismo proceder ocurre con
el acceso a su terminal, a su ordenador? Sí. ¿Ese mismo proceder ocurre en la solicitud de hacer un clonado del contenido del ordenador? Sí. ¿En algún momento se puso en conocimiento por parte de algún funcionario de la Guardia Civil que usted tenía el estatus de investigado en este procedimiento? No. ¿Se le exhibió a usted personalmente o le consta que algún otro empleado de Unipost alguna orden dictada por el Juzgado de Instrucción número 13 de entrada y registro que habilitara a los funcionarios policiales a hacer la entrada y registro por la mañana de ese día? Yo no la vi. Cuando yo estaba en la primera planta ya me encontré con la Guardia Civil dentro. Muy bien, no hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Señor Vergés. Su venia, excelentísimo señor, al hilo de las preguntas del compañero, cuando fue requerido por la Guardia Civil para entregar el teléfono móvil, hacer el clonado, entregar el ordenador, ¿le informaron de sus derechos o le explicaron que usted tenía alguna otra alternativa o que no tenía obligación de entregarlos? Bueno, al cabo de un rato entró el secretario judicial y nos informó, pero ya lo habíamos cedido. Mire, ha dicho que la carga de Tarrasa, la que se incautó en Tarrasa, vino de la central. ¿La central estaba ubicada en Hospitalet? Sí. ¿Cuándo llegó esa carga a Hospitalet? No lo sé. Entiendo que días previos. Yo cuando mi jefe me dijo que estaban los envíos en Tarrasa, la verdad es que no sé si entró la misma mañana o había entrado el viernes por la tarde. Vale, pero en cualquier caso venía de Hospitalet. Sí. ¿Se puede hacer un envío sin orden de trabajo? No. Ninguna pregunta más, gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, don Albert, puede usted marcharse. Le pido disculpas ahora por el retraso, que obedece al número de testigos y a la extensión de los interrogatorios. Gracias. Buenas tardes. ¿Puede coger el carnet, por favor? Llamamos, por favor, a don Francisco Juan Fuentes. Tarda, doncs, de declaracions de dirigents i treballadors per ara de l'empresa Unipost. Recordem-ho que la Guàrdia Civil va registrar per trobar material de l'1 d'octubre i va requisar, segons ha dit Albert Planas, director de producció de Catalunya de l'empresa, aleshores, més de 40.000 cartes sobre el referèndum, cartes que van saber que eren de designació dels responsables de les meses per l'1 d'octubre quan es van obrir durant el registre. Ara el torn de declaracions per Francisco Juan Fuentes, també d'Unipost. Por su estado civil y por su profesión. Francisco Juan Fuentes Ruiz, casado, 57 años, director de producción, en este momento en desempleo. ¿Tiene usted alguna relación, algún vínculo de parentesco, laboral, de consanguinidad con alguno de los acusados? ¿Ha estado usted alguna vez procesado? No. Ya sabe que como testigo tiene obligación de decir verdad y debe usted prestar juramento o promesa. Prometo. No está usted investigado en otro procedimiento, ¿verdad? Bien, pues responda, por favor, a las preguntas que le formula el Ministerio Fiscal. Muy bien. Con la venia, excelentísimo señor, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Fuentes, ¿quiere decir cuál era su trabajo en Unipost? ¿En qué consistía? Yo era director de la zona Cataluña-Baleares y era responsable de la operativa de la zona, del reparto de la operativa logística, vaya. De toda la zona, ¿no? Entonces, de la zona Cataluña-Baleares. Y en concreto, el día que se produjeron los registros en Tarrasa, en Manresa, ¿dónde estaba usted? Cuando se enteró que estaban registrando las sedes. Me llamaron desde plataforma y subí a Tarrasa. ¿Estaba en Barcelona? No, estaba en casa. Vale, me llamaron desde plataforma diciendo que la Guardia Civil estaba registrando los vehículos a la salida de la plataforma y que decían estar buscando envíos de la Generalitat. Y como yo conocía que había una remesa de envíos de la Generalitat en Tarrasa, pues me desplacé a Tarrasa. ¿Y en Tarrasa, cuando usted llegó, ya estaba la Guardia Civil dentro? Efectivamente. ¿Estaba ya iniciado el registro o todavía no? Sí, había unos agentes ya junto a los envíos. ¿Hubo algún problema en la práctica de este registro? Por nuestra parte no. Yo cuando llegué ya había unos agentes dentro, como digo,
Me extrañó a priori, a uno de los agentes que me pidió identificarme, lo hice, me dijo que era agente de la Guardia Civil, le pregunté si era necesario que tuvieran orden judicial o permiso judicial, me dijo que no hacía falta, que eso era una empresa, y bueno, siguieron en su labor. Vaya, en principio fue así. Sí, y después le pidieron a usted su voluntariedad para registrar su ordenador. No, para registrar mi ordenador. No se lo pidieron. Eso no fue ese día. Por eso no fue ese día. Eso Entonces, fue el día 14 de diciembre. Sí, no, yo me estoy refiriendo a septiembre. Entonces, sigamos en septiembre. ¿Usted presenció el registro que hizo la Guardia Civil? Sí, en Tarrasa. En Tarrasa. ¿Cuántos palés había allí? Bueno, estaba ya un poco disperso porque estaba preparado por rutas y por centros de trabajo. No sé exactamente, igual había medios pallets, pues igual había 6 o 7, no sé. ¿Y en Manresa? En Manresa conocí después, en aquel momento no lo supe, en Manresa conocí después que el delegado de Manresa, como coincidía que era el mismo de Tarrasa, había estado el día anterior en Tarrasa y en previsión de que los envíos se tuvieran que empezar a repartir al día siguiente, tuvo la iniciativa de trasladar la parte de Manresa y llevarla desde Tarrasa a Manresa. ¿Pero por qué motivo? Pues porque era el delegado de ambos centros y si se hubiesen tenido que repartir, pues él tomó la iniciativa de llevárselo porque era de su zona de reparto. Muy bien. ¿Y sabe qué había en esos palés? En aquel momento no, en aquel momento vi que eran envíos de Generalitat. ¿Y qué tipo de envíos? Bueno, aparentemente yo no tuve claro si eran certificados o eran cartas ordinarias, porque aparecían sobres con el logotipo de la Generalitat, pero en su inmensa mayoría iban sin justificante de entrega, con lo cual tampoco había nota de entrega y yo no tenía claro, la verdad, el producto que había. ¿Y usted no vio ninguno de esos sobres? Si los sobres se veían, estaban a la vista. Sí, a la vista. ¿Se abrió alguno de ellos? No, en mi presencia no. ¿Y no había algunos que tenían un destinatario? Sí, claro, los sobres en la ventanilla del sobre se veía destinatario. Sí. ¿El tipo de sobre es uno que se llama tipo americano, que tiene una ventanilla transparente? Sí, el formato normalizado de sobre, sí. Entonces, en esa ventanilla transparente se permite ver qué es lo que se ve a través de la ventana transparente. Pues el bloque de dirección con el destinatario y las señas del envío. ¿Se abrió alguno de ustedes de esos sobres a su presencia? No, en ningún momento. Nunca supo si entonces contenían, o supo que contenían nominaciones, nombramientos de componentes de mesa. Lo supe el día de la intervención en Tarrasa, por la noche en el juzgado de Tarrasa, que se abrió un sobre en presencia del juez de instrucción de Tarrasa. ¿Estaba usted delante? Estuve acompañándolo, sí, pero no estaba yo delante, pero lo conocí. ¿Y cuántos de estos sobres con nombramientos de mesa había? O sea, certificados. Le pregunto por los certificados. Ya he dicho antes, es que para mí eran cartas ordinarias, porque en un porcentaje mayoritario no llevaban justificante de entrega. Es verdad que había algunos, pero claro, ¿qué es lo que dominaba? Dominaba los que no llevaban justificante. ¿El justificante de entrega es el acuse de recibo? Sí. Pero sí que había muchos con acuse de recibo, ¿no? Bueno, después he conocido que de los 40 y pico mil sobres que intervino la Generalitat solamente había unos 2.000 con justificante de entrega, el resto iban sin justificante. Con lo cual es al revés, es la inmensa mayoría que no llevaba justificante. ¿El resguardo o ese justificante o acuse de recibo tiene un código de barras especial? Los justificantes, claro, tienen código de barras para hacer el seguimiento. Son envíos de correspondencia certificada o registrada y para hacer el seguimiento de los procesos llevan un código de barras. Ese código de barras de seguimiento, ¿quién lo imprime o quién lo hace figurar? El cliente normalmente, que es el que edita el justificante de entrega, que llamamos nosotros. ¿El cliente en origen? Sí. Pero para esto tendrá que estar dado de alta en su aplicativo de Unipost, ¿no? Sí, en teoría sí, vaya, es lo habitual, pero no es necesariamente obligatorio, porque hay clientes grandes clientes, como Ayuntamiento de Barcelona o no sé, puedo poner varios ejemplos, Diputación de Barcelona, que yo recuerde, había grandes clientes que tenían capacidad técnica para generar su justificante sin necesidad de nuestro aplicativo. Aunque es verdad que lo habitual era que el cliente accediera al aplicativo de Unipost a generar los justificantes, pero vaya que no era imprescindible una cosa o la otra. Y entonces, en los casos en que no es imprescindible, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo saben
que es una carta con acuse de recibo, un certificado, si el cliente no pone el código de barras correspondiente? No, el No cliente, lo entiendo. si el cliente quiere un proceso certificado, es imprescindible, obligatorio que ponga ese código, ¿vale? Y que identifique el producto, que identifique el servicio que quiere, ¿vale? Lo que tenía que hacer era acceder a la página web, ¿vale? Entonces subía la base de datos, en el caso que fueran envíos certificados o notificaciones, subía la base de datos y generaba el albarán. Entonces ya quedaba constancia de que un cliente, cuando hacía eso, es para que hiciera esa modalidad de servicio. Entonces, ¿quiere usted explicar bien cómo funciona esa aplicación de albarán online de Unipost? Bueno, es muy sencillo, es muy parecida a la de correos. El cliente manifiesta en la página web los productos que va a enviar, los servicios que pide, dicho de otro modo, y en qué cantidad de envíos los está pidiendo. Entonces genera un albarán que luego lo imprime, lo firma y acompaña los envíos hasta nuestra admisión. En este caso, Ese es el proceso habitual. ¿En este caso se produjo ese proceso habitual? No. Y, sin embargo, sí llegaron los envíos y los sobres a su sede. Sí, pero como no llegó el albarán, estaban retenidos los envíos. Y tampoco justamente. orden de entrega. Bueno, es que claro, nosotros la orden de entrega era el albarán, propiamente dicho. O sea, nosotros trabajábamos contra el albarán. El albarán es el que ponía en marcha todo nuestro proceso productivo, todo nuestro circuito productivo dependía del albarán de entrada. Entonces, en este caso en concreto, que no se siguió el procedimiento habitual, ¿qué procedimiento se siguió? Ninguno, porque no había albarán y se retuvieron los envíos. ¿Estaban retenidos los envíos en todas las sedes de Unipost? Estaban solamente en Tarrasa, excepto, ya digo, lo que conocí después del delegado de Tarrasa-Manresa, que se subió los de Manresa hacia Manresa, excepto esos. Sí. Todo lo demás, toda Cataluña, estaba retenida en la delegación de Tarrasa. ¿Y esto no suscitó algún comentario por parte del personal? Sí, de hecho fui yo quien dio la instrucción de llevar los envíos desde la plataforma hasta Tarrasa, precisamente porque los envíos estaban almacenados en la plataforma el lunes por la mañana, lunes 18. ¿Dónde está esa plataforma? Bueno, en la central de Unipost, es que nosotros la denominamos la plataforma de operaciones, ¿vale? Sí. Pero la central operativa. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí almacenados? Pues estuvieron desde el sábado 16 hasta el lunes, pues no sé, primera hora de la mañana o media mañana aproximadamente. ¿Y qué es lo que decían los empleados? Bueno, lo he comentado en alguna otra ocasión, ¿vale? Que ya se me ha preguntado ese tema. La decisión de subir los envíos desde Barcelona, desde la plataforma hasta Tarrasa, fue decisión mía porque, a ver, los envíos estaban a la vista, ¿vale? Y había 3 pales o 3 pales y medio originariamente. Y estaban justo en el pasillo, una especie de pasillo que había por donde el personal tenía que entrar cuando se incorporaba a trabajar. Y bueno, hay que hacerse un poco, ponerse en la composición del lugar de aquel momento nuestra, pues que estábamos en un concurso de acreedores, la gente nerviosa, comentarios en prensa con que la Generalitat quiere enviar no sé qué, que a ver, estos envíos no nos van a dar a Unipost y nos van a crear un problema, además del que ya tenemos con el concurso. Y bueno, y lógicamente pues también había opiniones en un sentido y en otro, ¿vale? Y además estaban también muy cerca de la máquina de café, ¿vale? Casualmente estaban cerca de la máquina de café, ¿no? Y yo detecté también pues que había un comentario inapropiado y para que no fuera el tema más decidí trasladar los envíos a Tarrasa, porque como estaban retenidos a la espera de que el cliente nos diera el albarán, digo, oye, quítalo de en medio y así no hay discusiones. Pero yo digo, fue una iniciativa. Cuando dice usted el cliente, ¿qué cliente era ese? ¿Qué cliente bueno, era? Los envíos los trajo un transportista diciendo que venía de parte de la Generalitat. O sea, que los empleados, usted mismo sabían que el cliente era la Generalitat. Sí, es que era visible. Los envíos se veía el logo de la Generalitat. Pero, sin embargo, si no lo he entendido mal, el cliente tiene que normalmente hacer sus pedidos con una numeración y un código propio de cada cliente. ¿No es así? Cada remesa tiene que venir justificada con un albarán de entrega. Sí, y en ese albarán de entrega ordinariamente o con cualquier encargo va el código del cliente ya registrado en Unipost, ¿no? Claro. Eso es lo habitual. ¿Y en este caso no fue así? No fue así porque los transportistas no trajeron albarán. Bien. Entonces, como no trajeron albarán y no sabíamos a qué departamento teníamos que facturar, los envíos se quedaron retenidos. Sí, y entonces,
esta elusión de la constancia del origen del encargo no se suplió de ninguna otra manera con una numeración diferente. Es que no había ningún documento con ninguna numeración. Es que ese era el problema. Es que no nos entregaron nada. Ni documento de entrega, ni nada que fuera un albarán, ni un triste papel de quien lo traía. Sin embargo, ya se inició la realización del encargo, ¿no es así? A ver, era un cliente de Generalitat. Generalitat era cliente nuestro. Sí. ¿Vale? Si viene un cliente de esa envergadura y ves que físicamente son envíos de Generalitat, pues igual que con otras situaciones, a ver, cuando un manipulador, un intermediario, trae envíos de alguien que es cliente nuestro y por lo que sea se le olvida el albarán, los envíos los admitimos. No le hacemos que se los lleva y los vuelva a traer en otro momento. Sí, pero simplemente que quedan retenidos y ya está. ¿Y no iniciaron las tareas de manipulación de ese envío, de ese encargo? Los envíos quedaron retenidos el lunes 18 por dos motivos. Uno, porque... ¿Todos los envíos quedaron retenidos? Sí, todos, absolutamente. Pues todos. Algunos llegaron a su destino. Por medios de Unipos, le aseguro que no. Bien, entonces... Seguro que no. Además, esto lo puedo constatar. ¿Tenía usted instrucciones respecto de la gestión y de este encargo? ¿Tenía, perdón? ¿Instrucciones concretas para la gestión de este encargo? No. ¿El señor Santos Falcón no les había dirigido un correo electrónico a usted o a otros responsables de Unipost para...? No. Antonio Santos Falcón, jefe de producción, igual que otros jefes de producción, tanto del resto de Cataluña, Abel Planas, como el responsable de Plataforma de Barcelona, tenían mi preaviso, que tenía yo también a la vez preaviso de una persona que decía llamar en nombre de la Generalitat, diciéndome que nos iban a entregar esa remesa de envíos. ¿Y quiénes eran esos otros de la Generalitat? Bueno, una persona, un hombre que me llamó 2 o 3 veces durante esa semana previa. ¿Y quién es este señor? Bueno, respondía el nombre de Tony, no lo sé decir. Supongo que era el manipulador, porque él me llamaba diciendo que estaba preparando los envíos para entregárnoslo. Yo deduje que era un manipulador, alguien que imprime y que ensobra. ¿Puede ser Antonio Gordon? ¿Antonio Molons? Yo que recuerde, me hablaba de Tony, no le sé decir. ¿Usted le llamaba también Tony? Bueno, es que me llamó un par de veces. Yo no lo conocía de antes. Sí. Y respecto de esto, le pregunto por instrucciones que hubiera girado en Unipost señor Santos para saturar todos los demás servicios y realizar al 100% este encargo de la Generalitat. Bueno, yo, como he dicho antes, transmití la instrucción a los jefes de producción. ¿Qué instrucción? Se la estaba intentando explicar. Ah. ¿Vale? Transmití la instrucción, ¿vale?, que me había pedido el cliente, que empezáramos a repartir lo antes posible y acabáramos lo antes posible. Y yo es lo que transmití a los jefes de producción, pero ya digo esto antes de constatar que no teníamos nota de entrega. ¿Vale? Porque cuando constaté que no había nota de entrega, yo eso lo paré, porque lo primero es facturar al cliente. ¿Vale? Es decir, estas instrucciones a los jefes de producción fueron previas a yo conocer que no había nota de entrega. ¿Y no habló esto con el tal Tony? ¿No habló esta cuestión? No. ¿De este tema no habló con No. Tony? Este tal Tony me avisó, me llamó, diciendo que me iban a entregar esa remesa. ¿De qué departamento de la Generalitat era? No, yo creo que no era Generalitat. Porque él me dijo que llamaba de parte de Generalitat. Y me dijo que estaba preparando los envíos. Yo deduje que debía ser alguien que estaba, pues eso, haciendo la manipulación de los envíos, ensobrándolos o algo. ¿Todos estos envíos con el logo de la Generalitat y no era de la Generalitat? ¿Y usted no desconfió? No, yo no he dicho que no fueran de Generalitat. Era evidente que eran de Generalitat porque tenían el logo de ¿Y no Generalitat. desconfió de quien le hacía el encargo en nombre de la Generalitat? No me preocupé en aquel momento, porque yo lo que esperaba era la nota de entrega. A ver, en la nota de entrega está claramente definido, si hubiese llegado, lamentablemente no llegó en aquel momento, si hubiera llegado, estaría claramente el departamento, la sección, habría un documento firmado y sellado de quién hacía la remesa, pero todo eso no lo teníamos. Mi pregunta es, ¿cómo sobre esta cuestión, que era tan voluminosa en cuanto a encargo y tan voluminosa en cuanto a coste y, por lo tanto, a ingresos, usted la trata con una persona que no sabe de dónde es, ni quién es y ni si es de la Generalitat? Esa es mi pregunta, si desconfió... Bueno, ya he contestado. Bueno, creo haberme dado a entender, justamente porque podía ser una remesa importante en valor económico, al no tener nota de entrega y no saber qué facturársela, decidí retenerla. Justamente por eso es lo que estoy diciendo.
Bien. Y ahora le pregunto por las instrucciones de trabajar todo ese día. Pero he dicho que había dos motivos antes y no, con el transcurso del tema no lo he comentado. Es decir, había dos motivos para retener los envíos en aquel momento. He dicho el primero, que no teníamos orden de entrega. Yo comuniqué con mi jefe las circunstancias de la remesa que había trasladado a Manresa, que había orden de trasladar a Manresa, y él me ordenó que incluso aunque llegase el varán, dejase la remesa retenida hasta que él autorizara su reparto. Cuando dice su jefe, ¿a quién se refiere? Pablo Rentos. ¿Y qué le dijo? ¿Puede repetirlo? No, que incluso aunque llegase la hoja de la nota, el albarán de entrega, que le avisara, pero que no sacara la remesa a reparto hasta que no lo autorizase. Bien. ¿Y mientras esperaban ese albarán, usted no se puso en contacto con Tony? No. El lunes 18 pasaron más cosas, ¿vale? Y lo estoy diciendo los sucesos de la mañana. Por la tarde me llamó a mí ese señor Tony, diciéndome que la remesa no se iba a repartir y que vendrían a recogerla. Esto ya era lunes por la tarde, lunes 18. El martes 19 por la mañana intervino el Guardia Civil y ya está. Pero esto... Bien. Vuelvo otra vez a preguntarle si ha visto usted o ha escuchado de otros compañeros de Unipost un correo que Santos remitió a Rafael Ramírez. ¿Conoce usted a Rafael Ramírez? Era uno de los jefes de centros de Barcelona Ciudad. Yo ese email no lo conocía, bueno, lo conocí en la comandancia de la Guardia Civil cuando me lo mostraron. ¿Y al señor Santos Falcón? Sí, claro, lo conozco. Pues entonces, le pregunto por este correo, si usted lo ha visto, si no se le puede enseñar. Es un correo remitido el día 18 de septiembre en el que dice, da orden a varios responsables de Unipost de saturar todos los efectivos y todas las unidades para centrarse en el 100%, todos los recursos, en la tramitación de este envío. Sí, conozco el email, ya le digo, en aquel momento no lo conocí después. En aquel momento no lo conocía. ¿Sabía de su existencia? En aquel momento no, lo conocí, ya he dicho, cuando estuve prestando declaración, creo que fue el día 3 de octubre, en la comandancia de la Guardia Civil, que me lo mostraron. Y efectivamente es un email de Antonio Santos, jefe de producción de Barcelona Ciudad, dirigido a los 4 responsables de los centros de Barcelona Ciudad, en el que les da instrucciones de cómo proceder con esa remesa, si hubiese salido, pero que al final no salió. Vale. Pero en el correo no dice si hubiera salido. Da orden de saturar todos los recursos para centrarse en el 100% en el envío del día siguiente. Antonio Esto Santos, no dice nada de si hubiera salido. Yo el literal del correo no lo tengo en mente porque no lo generé yo, como ya estamos comentando, pero creo que fue del lunes 18, sí. ¿vale? Y el lunes 18 los envíos estaban retenidos. Pudo haber descoordinación entre Antonio y yo, es posible. Sí. Eso es lo que le pregunto. Es posible, sí. ¿Y usted no habló con Antonio Santos Falcón? Había hablado a primera hora de la mañana y había hablado el viernes 15 también, varias veces. ¿Antonio Santos Falcón es superior jerárquico suyo o era superior jerárquico en el organigrama de Unipost? No, en la dirección de Zona Cataluña-Baleares estaba a mis órdenes, había 2 jefes de producción, uno para Barcelona Ciudad y Badalona y otro que era Alberto Planas para el resto de Cataluña. ¿Y Santos Falcón? Era el jefe de producción de Barcelona Ciudad y Badalona. Sí, entonces, por lo que usted me dice, si hay una descoordinación entre ustedes. Usted tenía la idea de retener, pero Santos Falcón no. Bueno, no lo sé, ya digo, yo lo que... Santos Falcón parece lo contrario, ¿no? Bueno, no lo sé, ya digo que no sé lo que dice en su correo, ¿vale? Literalmente porque no lo generé yo. Lo que sí puedo asegurarle es que cuando Antonio Santos Falcón plegó a mediodía, que solía plegar 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde, los envíos seguían retenidos en Terrassa. O sea, que no podían estar en Barcelona. Y ahora le pregunto por si conoce usted a Unai Soler. No. Usted envió un mensaje el 6 de septiembre a una cuenta de correo con ese nombre, con un
adjunto que contenía una tabla de cuantificación del presupuesto de tareas de envío de 5.300.000 y pico sobres y 56.000 certificados con acuse de recibo? Sí, recuerdo ese correo. Sí. ¿Puede explicarlo a qué se refería? Si quiere se lo podemos mostrar o si no... Bueno, el contenido exacto no lo recuerdo, pero sí recuerdo que me lo pasaron, no sé si desde dirección o desde comercial, para remitirlo al cliente porque era un presupuesto, quiero recordar o algo así. Sí, ¿se puede exhibir, señor presidente? Se puede, pero si no está en cuestión la autenticidad del correo y no hay un dato específico que sea absolutamente determinante, pues podemos prescindir. Sencillamente que explique el contenido de este presupuesto. ¿No es un presupuesto o algo parecido a un presupuesto? El contenido del mail no lo preparé yo, ¿vale? Para que lo enviara a esa cuenta. ¿Usted no lo vio? Lo vi, pero no lo abrí, el contenido, como digo. Pero recuerdo el correo. Sí, a lo que me refiero es... Recuerdo haber rebotado el correo, dicho de otro modo. ¿Y el archivo adjunto? No, no lo abrí. ¿No sabía que contenía, no sabía lo que contenía? Me dijeron que contenía un presupuesto. ¿Un presupuesto de qué? Para unos presupuestos que había pedido Generalitat. ¿Sabe qué departamento lo había pedido? No, no lo sé decir. ¿Y no sabía de qué clase de envío se trataba? 5 millones y pico de cartas y 56.000 certificados con acuse de recibo. Eso lo he sabido después. En aquel momento no lo sabía. ¿Rebotó el correo sin leer el archivo adjunto? Hombre, yo no tenía por qué desconfiar de mis compañeros que me pidieron que lo reenviara. Pero si usted es jefe, le pidieron que rebotara un... No me pareció extraño tampoco. No le di importancia, no le di mayor importancia. Pero es que se trataba del presupuesto de más de 1 millón de euros. Le digo que no conocía el contenido, ya se lo acabo de decir, que no conocía el contenido, le acabo de decir. Ya lo ha contestado, señor fiscal. Sí. Y el teléfono de ese señor Antoni Molons, con el que usted llamaba, ¿lo conoce? Yo no conocía el apellido. No sé, el que fuera. A mí se me identificó como Tony, a mí no me dio ningún apellido que yo recuerde. Vamos a ver, el testigo se ha referido una y otra vez a su interlocutor como Tony. Todo lo que salga de ahí... Sí, ha sido un lapsus mío. Y pido disculpas, pero le pregunto por si el teléfono de ese tal Tony, cuyo apellido usted no conoce. Bueno, me llamó por centralita y me llamó al móvil un par de veces, pero yo la verdad no lo tenía controlado. No. ¿Usted no le llamó a él nunca? Que yo recuerde, igual le devolví alguna llamada, pero no le sé precisar ahora de memoria. No lo tiene, no tiene ese correo, ese teléfono, ¿no? No, en todo caso, la Guardia Civil me intervino el teléfono el 14 de diciembre, o sea que tampoco le puedo dar más señas al respecto. ¿Usted conoce un archivo electrónico que se denominaba campaña Gene6, Gene.6? ¿Lo conoce? ¿Le suena este archivo? No lo sé decir ahora de memoria. Y otro que también es un presupuesto red manipulación.6. ¿Le envió Pablo Raventós algún correo con un archivo adjunto? Puede ser, es el que hablábamos antes, puede ser, no lo sé. Ya le he dicho que no lo abrí, es posible que fuera ese, no lo sé. No lo sé, lo que no puedo aseverar, no lo puedo aseverar. Pero sí puede ser por otro motivo, aparte de este que usted reenvió sin leer a Pablo Ruiz, a David Ruiz, ¿no? Yo recuerde, no. No lo vio, no lo recuerda. No lo recuerdo, sinceramente. ¿Recuerda cómo se había previsto la facturación de este envío del que estamos hablando, de estos envíos? ¿Cómo estaba prevista? Bueno, la facturación de este envío y de todos los envíos que entraban en IPOS funcionaba igual. Sí, ¿quiere explicarlo? Es decir, el cliente traía la nota de entrega en la que declaraba el producto o servicio que estaba demandando en el pedido, declaraba la cantidad de envíos y a partir de ahí se ponía en marcha el circuito de producción. En cada sección de la plataforma se trabajaba contra esa orden de pedido hasta completarla y validar el contenido del albarán que fuera correcto o no. Entonces, hasta que no se terminaba el proceso del albarán, no se cerraba con los datos de producción y se validaba o no se validaba con respecto a lo que el cliente había declarado, y solo cuando se cerraba el circuito de producción quedaba la nota de entrega cerrada para facturar. Ese es el procedimiento habitual. Ese era el circuito de producción de Unipost. Sí, para este caso concreto estaba previsto realizar otro circuito. No, para nada.
No, porque no podíamos trabajar de otro modo nosotros. No. Entonces, ¿sabe usted que se facturó y ahí se anularon inmediatamente las facturas? ¿Se emitieron facturas y se inscribieron en la aplicación y se anularon inmediatamente? No. ¿No? ¿Y se emitieron en cuestión de segundos unas facturas pro forma? No desconozco. Lo he conocido después, pero en aquel momento no tenía ni idea yo. ¿Y esto que le digo? Además, en esas fechas, no, porque ya digo, la nota de entrega es que no llegó a nuestro poder, por lo tanto no se pudo trabajar, y si no se pudo trabajar no se ejecutó el proceso y no se pudo facturar. Yo estoy hablándole del día 18 de septiembre. ¿Y con posterioridad al 18 de septiembre ocurrió esto? No hubo nada más de envíos, no hubo ninguna remesa significativa que yo recuerde después de esas fechas. ¿No se hicieron unas facturas pro forma de ninguna manera? Dice usted que de ninguna manera se hicieron unas facturas pro forma después de unas anulaciones. He conocido a posteriori por la prensa que había unas facturas pro forma del día 6 de septiembre. Pero yo le estoy hablando de lo que yo conozco de mi intervención, que fue esos días, el 16, 18, 19. En esas fechas que yo intervine, que yo conozca, no se facturó nada. ¿Y esas facturas pro forma del 6 de septiembre, cómo pudieron hacerse? Le estoy preguntando. No lo sé. Lo siento, pero ahí no puedo ayudarle porque era el tema de administración y finanzas y de comercial, y yo ahí se me escapa un poco el tema. Se me escapaba, no era de mi actuación habitual, ni de mi competencia tampoco. Pues muchas gracias. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. La Abogacía del Estado. De la excelentísima sala. Dígame, ¿cuándo es la primera vez que usted tiene noticia de esta supuesta entrega o de este trabajo que se les iba a encargar por parte de la Generalitat? Bueno, por parte de la Generalitat no. A mí los días previos al viernes 15, este señor que decía llamarse Tony me llamó, no sé, varias veces durante la semana, 2 o 3 veces, anunciándome la entrada de una remesa, que tenían prisa para que empezáramos a repartirla, pero debían tener algún problema durante el proceso de manipulación porque me lo fueron retrasando hasta finalmente el viernes 15 o incluso el sábado 16, que fueron las fechas en las que yo preavisé a los jefes de producción que finalmente entrarían los envíos. Cosa que finalmente me los entregaron el día 16. Bueno, ya lo he dicho antes, pero como me dieron sin albarán, pues ya se quedaron retenidos. Y el viernes 15, en última instancia, me llamaron ya a la primera hora de la tarde, creo recordar, anunciándome que no les iba a dar tiempo a entregarme nada y que me volverían a llamar el lunes 18. Y entonces yo dejé sin efecto, digamos, la contingencia operativa que el jefe de plataforma había dejado encargada. ¿Vale? Entonces, como los envíos el viernes a la primera hora de la tarde, más o menos, la última llamada que tuve es que ya no iban a entrar, pues como yo sabía que en plataforma, el jefe de plataforma había montado un operativo para tratar los envíos, pues generé un email el mismo día 15, dejando sin efecto ese operativo, porque la última noticia que tuve yo el viernes 15 es que los envíos ya no vendrían hasta el lunes 18. Bien, entonces, el viernes 15, ustedes ya tenían detalle de cómo tenía que ser esa entrega. Es decir, si usted me está diciendo que el jefe operativo tenía instrucciones de cómo organizar la entrega. El jefe operativo tenía lo que yo le había transmitido de esta persona que me estaba diciendo que me iba a entregar una remesa de certificados de parte de la Generalitat. Es lo que yo transmitía a los jefes de producción. Pero, como digo, como el viernes 15, a primera de la tarde, me llamaron para dejar la entrega ya sin efecto y que me volverían a decir algo el lunes 18, pues el mismo viernes por la tarde yo generé un email a los responsables de plataforma dejando la contingencia que había montado el jefe de plataforma, pues yo la dejé sin efecto. Entonces, se sabía que esas 40 y pico mil cartas eran cartas certificadas. Esa era la previsión que yo tenía en aquel momento, efectivamente. Dígame, el 16 de septiembre usted acudió a las dependencias, al almacén. Sí, el 16 finalmente, perdón, me volvieron a llamar diciendo que ya habían terminado la manipulación y que insistí. Disculpe un segundo, ¿quién le volvió a llamar? Pues la misma persona que me estuvo llevando toda la semana. Tony. Ese tal Tony, sí. ¿Vale?
Me llamó insistiendo que ya tenía los envíos terminados, insistiéndome que, por favor, que a ver si podíamos empezar a repartir el lunes 18. Entonces ya no estaba a tiempo, el lunes era ya sábado, y yo ya no estaba a tiempo ni de buscar a alguien, algún empleado que fuera a la plataforma a hacer la admisión, ni estaba tampoco a tiempo de avisar al servicio de vigilancia de que iba a entrar un vehículo de terceros, un vehículo porque además teníamos un protocolo que teníamos que avisar si en fuera de horas de trabajo iba algún vehículo que no fuera de la organización. Con lo cual, pues, ante la existencia de este señor, no tuve más remedio que bajar yo personalmente a plataforma, coger una furgoneta e ir a recepcionar los envíos a un punto de encuentro allí en el polígono que me citaron. ¿Habitualmente usted desempeñaba ese trabajo? No, por supuesto que no, claro, era habitual. ¿Y los sábados? No, ya le he dicho que no. Lo que pasa es que era que venía de parte de la Generalitat y, hombre, tampoco estábamos en disposición, como he dicho antes, estábamos en un curso de acreedores, tampoco estábamos en disposición de decirle a un cliente de ese volumen de facturación que nos pide un favor, pues que no lo atendemos, ¿no? Pero bueno, dentro de un orden, entre comillas, el ser colaborador para mí es la primera intención siempre, pero dentro de un orden. ¿Vale? ¿De qué volumen de facturación está hablando? Hombre, era una remesa de 3 palets, ¿vale? 3 palets y un poco más y un resto, 3 palets y medio, 3 palets y un tercio, quizá de palet o algo así. Y bueno, yo cuando me les entregaron los envíos, ya en aquel momento no tuve claro si eran cartas ordinarias o eran certificados. Porque es verdad que había algunos justificantes de entrega, como ya he dicho antes, pero muy pocos en relación a todo el volumen que había, ¿vale? Razón de más para, como hice, pedirles el albarán de entrega para tener claro qué procedimiento teníamos que seguir. Pero como no había albarán de entrega, a las personas que parecían transportistas ya les dije que iba a dejar los envíos retenidos porque no sabía ni a quién albarán, o sea, ni a qué departamento facturar, ni en qué modalidad de servicio tenía que hacer el proceso. Bien. Volvemos al sábado. Estamos en el sábado. Bien. Usted ha hablado que, habida cuenta de lo significativo del presupuesto, deduzco que intuitivamente usted hizo esa excepción de ir un sábado a recoger ese material. ¿Es así? Hombre, yo ya lo he dicho antes, ante la importancia de un cliente como la Generalitat, que me llaman de parte de la Generalitat para hacer la admisión de una remesa que en teoría van a ser certificados, pues sí, fui. No se lo digo porque, como antes usted ha manifestado que no conocía el importe ni aproximado del presupuesto. Bueno, es que los precios yo no suelo decir de memoria. Los precios pues serán los del contrato que había con la Generalitat. Bueno, un certificado tiene un precio relativamente importante. Claro. ¿Qué es lo que hizo usted ese sábado 16 de septiembre exactamente? Pues descargar los envíos en plataforma, apartarlos del proceso y dejarlos retenidos. Bueno, antes los fue a recoger. ¿Exactamente a qué punto los fue a recoger? Bueno, allí en la cercanía, en la cercanía de un bar que se llama Batlló, allí muy cerquita de donde está la plataforma. ¿En un bar? En un bar no, en las cercanías de un bar. ¿En la calle? Sí. O sea, recogió unos palets. Me los pasaron desde una furgoneta blanca a la furgoneta de Unipost. ¿No sabe quién era la furgoneta blanca? Eran transportistas, eran un hombre y una mujer, ¿vale? No sé, de mi edad, no, un poco más jóvenes quizá. Sí. ¿Es una forma habitual de proceder? No, ¿Recoger un material de unos transportistas desconocidos en un punto de la calle? Ya he dicho que no antes, ya he explicado cuáles fueron las circunstancias, que me llamaron, que yo ya no estaba a tiempo de avisar a nadie para que fuera a hacer el servicio, que tampoco podía avisar al servicio de vigilancia para que autorizase la entrada de un vehículo de terceros. Con lo cual, para admitirlos, o lo hacía como lo hice o no podía admitirlos. ¿Así hizo un viaje o hizo más? Salí 2 veces. Hizo 2 trayectos. Sí, salí 2 veces. Desde Unipost hasta el punto ese de encuentro, cerca del Batlló, fui 2 veces. ¿El señor Raventós le había pedido detalle del desglose de los certificados, de cómo se iba a proceder al reparto de los certificados? Que yo recuerde, no. Una vez que usted mismo lleva el material
a las dependencias de Hospitalet. El lunes, ¿es usted quien toma la decisión de que se desplace ese material? Sí, a Tarrasa, sí, ya lo he comentado antes. ¿Porque molestaba o era incómodo? Bueno, lo he comentado antes, había comentarios que no me parecieron apropiados y un poco pues por todo, ¿no? Por las circunstancias propias de Unipos, por comentarios de la prensa, que si la Generalitat quería hacer una remesa importante, que se buscaban envíos relativos al referéndum y la gente cuando empezaba a entrar a trabajar pues había comentarios que había de todo tipo de comentarios, la verdad. Había comentarios de todo tipo y yo para evitar incluso una pequeña discusión que hubo entre un par de trabajadores, digo, mira, pues como está retenido, digo, lo llevo a Tarrasa y fuera. Y lo llevé a Tarrasa simplemente porque es la delegación que tenía más espacio en su almacén, no por otra cosa más, sino porque el resto de delegaciones no tenían un almacén, digamos, adecuado para tener allí la mercancía. Era la más grande, la que tenía almacén o garaje más grande, de mayor dimensión. ¿En el material estaban las cartas y también los certificados o solo había cartas y no había certificados? Toda la expedición completa, estaba toda la expedición allí. ¿Y todo se llevó a Tarrasa? Sí, sí. Dígame, Unai Soler era una persona con la que usted contactó pensando que era de la Generalitat. Bueno, a mí me pasaron el email para que rebotara ese presupuesto de la Generalitat. No le facilitaron ningún correo corporativo de Generalitat, sino esa dirección de Unai Soler Gmail, que yo recuerde, privada. No. Que yo recuerde, no. Me dieron ese email. Vale, ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, gracias. Muchísimas gracias. La defensa del señor Turull. Sí, con la venia de la sala. Buenas tardes. Vamos a ver. A mí me interesa que nos centremos en la entrada de registro. ¿A qué hora llega usted a Unipos Tarrasa después de haber sido llamado por los empleados? Pues el tiempo que tardé en desplazarme desde mi... Perdón. Estamos hablando de las 7 de la mañana, de las 9... No, antes. Me llamaron poco después de las 5 y lo que tardé en salir de casa y desplazarme hasta Tarrasa, pues no sé, 6:15, 6:20 ya estaba yo en Tarrasa. Antes de las 5 de la mañana se personan en las dependencias de Unipos Tarrasa la Guardia Civil, ¿es así? Yo no le puedo precisar a qué hora. Cuando llegaron yo ya estaba allí. Cuando yo llegué, estaban allí. Vamos a intentar, para que no nos confundamos, cuando hablemos de las 5, si son las 5, son las 5, si son las 17, son las 17. Son las 5 de la mañana. Son 5 de la mañana. No, a las 5 de la mañana la Guardia Civil, por lo que me comentaron los compañeros desde Plataforma, la Guardia Civil empezó a registrar vehículos a la salida de Plataforma. A la salida. Y es poco después cuando me llamaron a mí, y yo estaba en casa, lógicamente, a esas horas, y como a las personas que hay en Plataforma les dijeron que buscaban envíos de Generalitat, pues yo ya pensé en que yo había dado orden el día anterior de llevar envíos de Generalitat a Tarrasa, pues me desplacé a Tarrasa. Bien, cuando yo llegué a Tarrasa, pues no sé, 6:15, 6:20. Cuando usted llega a Tarrasa a las 6:15, 6:20 de la mañana, ¿los funcionarios de la Guardia Civil están en el exterior o en el interior de la...? No, había algunos, no muchos, quizá 2, 3, 4, no sé exactamente. Estaban ya dentro mirando los envíos que había en los palés, en el fondo del almacén a la izquierda. ¿Ya estaban mirando los envíos? Sí. Bien. ¿Les acompañaba un secretario judicial, un letrado de la Administración de Justicia? No, porque durante el día, bueno, hubo tiempo de hablar con ellos. ¿Quién les dejó pasar? ¿Quién les dejó entrar? ¿Quién les franqueó la puerta? A ver, cuando yo llegué me pidieron identificarme. Y yo les pedí lo mismo, que se identificaran. Les pregunté que me extrañaba que estuvieran allí sin una orden autorizándoles a entrar. Y me dijeron que no les hacía falta ninguna orden porque estaban investigando. Creo recordar, esto no se lo puedo precisar, pero creo recordar, yo diría que me dijeron que por orden de fiscalía. ¿Eso es lo que le dijeron? Creo recordarlo así. En aquel momento a usted le pidieron que entregara el teléfono móvil. Ha dicho usted que no, que fue... No, eso fue el día 14 de diciembre. Bien.
¿Sabe usted si ese día, era el día 19 de septiembre, ¿no? Sí. Si ese día se le pidió el teléfono a algún otro de los empleados de Unipos? Que yo ¿En su conozca, presencia? no. Que yo conozca, no. ¿Accedieron a los ordenadores o su ordenador? ¿Usted tenía ordenador allí en No lo llevaba encima, pero vaya, que yo recuerde, no registraron más que miraron envíos y buscaban envíos de Generalitat. Bien. Cuando ha dicho que cuando usted llegó estaban ya mirando palés, ¿estaban mirando los palés de las cartas estas sobre? Sí, porque había... ¿Estaban mirando esos palés? Como ya he comentado anteriormente, eran sobres formato normalizado y se veía el logo de la Generalitat claramente, o sea que no había duda que aquello era de logo Generalitat. Bien. Óigame, y usted ha mencionado también que el 14 de diciembre hubo otra entrada de registro allí en la misma sede, ¿es así? Que yo recuerde en Tarrasa, no. ¿En dónde fue? En la sede central, en plataforma y en las oficinas centrales. Y ese día 14 de diciembre eran portadores de una orden de entrada de registro. Sí, a mí me la mostraron. Muy bien. El administrador de la compañía Unipos, legal representante, es el señor Pablo Raventós. Sí. Pues no hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, por favor. Dos preguntas solo, con la venida excelentísima sala. La primera pregunta. Cuando usted ha relatado la llamada o las llamadas de este tal Tony, del que no puede aportar más datos, la pregunta es, ¿el contenido de lo que le dijo, el contenido de estas llamadas, era propio del manipulador o era propio de personal de la Generalitat a su entender? Era propio de alguien que estaba preparando los envíos y me los quería entregar. Del que pone los sobres, del que prepara los sobres. Yo tuve esa sensación, sí. A ver, de hecho, lo que me dijo es que estaba preparando los envíos para entregármelos. Y la segunda pregunta que le hago es, ¿tendría algún sentido que le llamara a usted el secretario general de difusión de la Generalitat para algo? No conozco a esa persona, no lo sé. De acuerdo. Es el señor Antoni Molons, por eso se lo pregunto. No. Ninguna pregunta más, gracias. No. Gracias, señora Genet. Pues, don Francisco, puede usted marcharse, Muy bien, puede muchas recoger gracias. su carnet y también le pido disculpas por el retraso y por su espera. Gracias. Llamamos, por favor, a don Antonio Manuel Santos. Doncs Francisco Juan Fuente, responsable de repartiment d'Unipost, ha dit que no va haver-hi cap problema durant el registre de la seva empresa Unipost a Terrassa, però que els agents diu, no li van mostrar en cap moment cap ordre judicial. Diu que les cartes duien el logotip de la Generalitat, però que només 2.000 duien justificant de lliurament i que no sabia que tenien relació amb el referèndum de l'1 d'octubre. Ha explicat també que, com que l'encàrrec no duia el verà, els enviaments van quedar retinguts, però que també va rebre l'ordre del seu cap de no enviar-ho fins que ell li autoritzés. I ara qui entra a la sala és Antonio Manuel Santos, també treballador de l'empresa Unipost. Buenas tardes, siéntese, por favor. Tiene usted que identificarse por su nombre, por sus apellidos, por su estado civil y por su profesión. Muy bien. Me llamo Antonio Manuel Santos Falcón, estoy casado y soy director de producción. ¿Qué empresa, por favor? De Traico. ¿Tiene usted alguna relación de algún tipo de familiar, de consanguinidad, de laboral con alguno de los acusados? No. ¿Ha estado usted procesado alguna vez? No. Ya sabe que como testigo tiene obligación de decir verdad. En consecuencia, tiene que prestar juramento o promesa de decir la verdad. Juro. Responda, por favor, a las preguntas que le va a formular la representación del Ministerio Fiscal. Con la venia, excelentísimo señor. Buenas tardes, señor Santos. Muy buenas tardes. ¿Quiere usted explicar en qué consistía su trabajo en Unipost? Mi trabajo en Unipost consistía en dirigir el reparto de Barcelona Capital y Badalona. ¿Coordinaba otras sedes de Barcelona o cuántas sedes coordinaba? Coordinaba única y exclusivamente Barcelona Capital y Badalona. ¿Tenía alguna relación jerárquica con Francisco Juan Fuentes Ruiz? Él era mi director. ¿A sus órdenes? No, yo estaba a sus órdenes. Sí. Sí, a eso.
¿Estaba usted presente al tiempo de los registros que se realizaron en las sedes de Tarrasa y Manresa? No. ¿Cuándo tuvo conocimiento de esto? Pues cuando vinieron a la calle Filipinas, que es donde yo tenía el despacho, y se presentó allí la Guardia Civil a registrar la delegación. ¿Hubo algún incidente en este registro o con ocasión de este registro? No, incidente ninguno. ¿Tiene usted noticia de un encargo, de un envío de sobres, unos certificados, otros sobres ordinarios, que después fueron encontrados en estos registros de Tarrasa y Manresa? No. No. ¿No sabe nada de ese encargo? No. ¿Usted no había hablado con nadie de la Generalitat respecto de un encargo o de un encargo de estas características? En ningún momento. En ninguno de los años que he estado en Unipos he hablado con nadie de la Generalitat. ¿Era cliente de Unipos la Generalitat? La Generalitat era cliente de Unipos, sí. ¿Tenía un código de cliente específico en Unipos? Que yo sepa, tenía varios códigos de clientes y diferentes puntos de recogida. ¿Esos códigos diferentes de la Generalitat correspondían a distintos departamentos de la Generalitat? ¿Usted puede explicar cómo funciona el registro aplicativo Albarán Online de Unipost o cómo funcionaba? No, no lo llevaba yo. ¿No sabe nada en qué consistía? Sé que teníamos una aplicación que los clientes, X clientes, tenían un código de acceso y a través de ese código de acceso podían entrar en el Albarán Online. Pero cómo funcionaba y cuál era la funcionalidad, yo la desconocía. No la he utilizado nunca. Bien. Cuando los clientes con ese código de acceso entraban en la aplicación, ¿generaban un Albarán? ¿O podían generar Entiendo un Albarán? que sí, si se llamaba la aplicación Albarán Online. ¿Ustedes trabajaban sin Albarán? ¿Recibían envíos y tramitaban envíos sin Albarán? Nosotros, como delegación propia en Badalona y en Barcelona, recibíamos toda la correspondencia desde la central sin ningún tipo de Albarán. Sin Albarán. Sin ningún tipo de Albarán. ¿Y se podía tramitar normalmente? Correcto. Nosotros somos delegación propia y habían pasado por los controles de la plataforma y una vez que la plataforma los autorizaba, entraban en el circuito de producción y una vez en el circuito circulaban libremente por todas las delegaciones propias. ¿Y cómo se facturaban los trabajos? Pues los facturaría la central. ¿Cómo? No lo ignoro. Yo no estaba en la central. ¿Y entonces cómo procedían a hacer el trabajo y el encargo sin Albarán y sin orden de entrega? ¿O con orden de entrega? Nosotros, como le he comentado, somos delegación propia y las delegaciones propias recibíamos la mercancía por la mañana sin ningún tipo de Albarán. ¿Y sin orden de entrega? Sin órdenes de entrega. ¿Y entonces cómo lo facturaban? Nosotros no facturábamos nada, no teníamos facturación. Sí, y entonces, ¿qué dato? Lo que le pregunto entonces es ¿qué información remitían a los servicios de facturación para que estos lo pudieran facturar? Nosotros lo único que remitíamos era que todos los repartidores, mientras clasificaban sus envíos, tenían que contabilizarlos y antes de salir anotaban el número de objetos de cartas ordinarias que se llevaban y cuántos envíos registrados se llevaban, nada más. Pero era la totalidad del 100% de todos los clientes y de todas las referencias, o sea, lo que el repartidor se llevaba en la cartera. Sí, cuando usted dice que ¿lo anotaban manualmente o dónde lo anotaban? No, lo registrábamos en una aplicación que teníamos en el ordenador. Bien. ¿Esa aplicación a qué nombre respondía dentro de Unipost? En el parte de producción. En parte de producción. Correcto. Usted el día 18 dirigió un correo a Rafael Ramírez de Ramos. ¿Conoce usted a Rafael Ramírez de Ramos? Sí, no a Rafael Ramírez, sino a todos los jefes de zona. Sí, a todos los jefes de zona. ¿Recuerda el contenido de ese correo relativo a saturar todos los dispositivos y todas las... Correcto. Sí. ¿A qué se refería? Pues me refería a que mi mando superior inmediato me comentó que posiblemente entrarían unos certificados y que intentáramos darle salida a esos envíos a la mañana siguiente. Unos certificados
¿Qué tipo de, muchos serían o pocos o qué tipo de certificados iban a entrar? Porque certificados entrarían todos los días, ¿no? Evidentemente. A mí lo único que me dijeron que eran unos certificados de la Generalitat. ¿Y por qué tenían preferencia o prioridad? No ¿Qué lo es sé. lo que determinaba que la necesidad de saturar todos los dispositivos de la empresa para atender al 100% de esos certificados? A nosotros nunca nos daban instrucciones de por qué se tenía que hacer nada. Simplemente me decían, esto dale preferencia y ya está. Sí. Pero eso pasaba con certificados, con cartas o con cualquier otra referencia. Sí, podía pasar con cualquier cosa, pero ¿podría pasar con 5 certificados? Bueno, 5 certificados lo traía la papelería de la esquina. Claro, a eso le pregunto. ¿Qué tipo de envío era este que necesitaba tanta prioridad o tanta concentración de efectivos de Unipost? A ver, ha dicho, señora fiscal, que él no pedía explicaciones, que le atribuía una preferencia y se la adjudicaba. Entonces, indagar sobre eso parece que pero no tiene mucho decía sentido. usted también que es un envío que llegaría al día, unos envíos y un encargo que llegaría al día siguiente. ¿Usted no tenía ni idea de ese encargo? No, ni tampoco tenía la seguridad de que fueran a llegar. Sí, podían no llegar, ¿no? Porque en mi escrito así lo pongo, digo, presuntamente llegarán mañana. ¿Llegaron o no llegaron? No. ¿No llegaron? No, nunca. ¿Sabe usted que fueron ocupadas 3 palés con sobres y con cartas con acuse de recibo? Lo he sabido posteriormente. En aquel momento lo ignoraba. Sí, pero ahora sí lo sabe, ¿no? Ahora creo que no hay ningún español que no lo sepa. ¿Sabe si se facturaron ese encargo? Ya le digo que lo ignoro porque yo no tenía ninguna relación con temas de facturaciones. Usted tiene un archivo, ha conocido un registro de Pablo Raventós o un archivo de Pablo Raventós, era su jefe en Unipost, ¿no? Era el director general de Unipost. Sí. ¿Le ha pasado en algún momento, Pablo Raventós, un archivo Sortei que contenía distintas, por ejemplo, Gene 6? Pablo Raventós jamás me mandaba nada a mí. ¿No? No. ¿Le ha pasado en algún momento, si no Pablo Raventós, a alguien de Unipost, algún presupuesto relativo a... Le repito que yo no tenía nada que ver con temas de contabilidad, por lo tanto a mí nadie me pasaba presupuestos de ningún tipo. Como mucho me informaban de la tarea que tenía que desempeñar al día siguiente. Y no siempre ocurría así. La mayoría de las veces era sorpresa, sorpresa. Bueno, usted ha creado un archivo Generalitat de Cataluña _Departament de Presidencia. Sí. Sí. ¿Y qué significa esto? ¿Puede explicar? Es la creación de este archivo. Pues ese archivo lo creé para informar a mis jefes de zona del número de correspondencia certificada que podíamos recibir al día siguiente, totalizada por código postal. Y usted totalizó los relativos a Barcelona capital. Correcto. ¿O a todo? No, a Barcelona capital. Sí. ¿Cuántos fueron? Pues creo recordar que eran 11.900 y algo. O sea, 979 puede ser, 11.979. No me recuerdo la cantidad exacta, pero sé que estaba por ahí, rondaba 11.900 y algo. Entonces, ¿por qué hizo usted este archivo y su contenido? Me gustaría que lo explicara. A ver, porque yo se dice que no sabe nada de los siempre encargos. Que teníamos que trabajar algo para poder valorar los medios con los cuales necesitábamos trabajar, yo lo que intentaba era informar a mis jefes de zona del número de unidades que se tenían que repartir en cada uno de los códigos postales para que ellos pudieran valorar qué medios necesitaban para poderlo atender. ¿Y de dónde sacó usted esta cifra? Pues esa cifra la saqué yo del sistema central de Unipost, del aplicativo de certificados. ¿En qué días lo sacó? Pues lo saqué el día 18. Y le vuelvo a preguntar, ¿no se referían sus instrucciones de saturar los medios a estos 12.000 certificados en números redondos? Claro que sí, lo dice mi correo, que eran para esos 11.000. Ya,
Pero entonces, bien, para estos 12.000 certificados que usted, 11.000. que usted incluyó en un archivo que tituló personalmente, según me dice, Generalitat de Cataluña _Departament de Presidencia. Correcto, es lo que ponía en el sistema. Es como estaba identificado en el aplicativo de certificados. Y usted lo difundió con ese nombre. Con el mismo nombre que llevaba la referencia, sí. ¿Qué precio tendría un certificado ordinario? Lo ignoro. En Unipost no sabe. No, yo no tenía ninguna relación con tarifas. Tampoco sabe si tenían tarifas especiales los grandes Lo ignoro. clientes. No sé nada de tarifas de Unipost. Ya le digo que nosotros, como delegación propia, no teníamos necesidad de tener ninguna relación directa con los clientes ni teníamos nada que ver con tarifas. ¿A ustedes le dieron instrucciones para silenciar las condiciones de este envío, para eludir? Si me hubieran dado instrucciones de silenciarlo, no lo hubiera puesto por escrito. ¿Y le dieron instrucciones o consignas para que se tramitara eludiendo la identificación del código de cliente? No, bueno, yo no pongo nunca código de cliente, lo que pongo es la referencia porque entiendo que es lo que pondría en el acuse si hubiese venido. Sí, usted no lo pone el cliente, el código, pero me refiero a tramitar el encargo a pesar de que el cliente no haga constar su código de cliente habitual. No lo entiendo lo que me está usted preguntando. Sí, los clientes, tengo entendido, que se registran o que interactúan con Unipost a través de su código de cliente, los clientes habituales o autorizados. Correcto. ¿Es así? Con el código de cliente y el número de punto de recogida fue con lo cual yo accedí a esa base de datos. Sin ello era imposible localizarlo. ¿En algún caso aparecieron o se hizo el encargo sin código de cliente? En aquel momento la relación estaba con código de cliente y punto de recogida. ¿Y cuál era el punto de recogida? Pues ahora no lo recuerdo. Yo, para recogerlo, yo lo que solicité a mi mando superior inmediato, que en este caso era el señor Francisco Fuentes, era un número de certificado precisamente para identificar cuál era el número de cliente y el punto de recogida. ¿Se inició la tramitación de este encargo? No se inició porque los envíos no llegaron nunca. No llegaron nunca a Barcelona. ¿Sabe si llegaron a otros sitios y de alguna manera? No lo sé si llegaron esos mismos a otro sitio. Lo ignoro. Yo sé que yo estaba esperando unos certificados con la referencia de presidencia. Si llegaron esos certificados o no en Unipost, yo lo ignoro. En mis dependencias no llegaron. ¿Y sabe si llegando a otras dependencias empezaron a manipularse algunos de los sobres o de los? ¿Sabe si llegaron algunas de las cartas a su destino? Lo ignoro, pero ya le repito que en Barcelona capital y en Badalona no llegaron ni un solo certificado de esas características. Cartas ordinarias no lo sé, yo no las vi. ¿Y sabe que se han recibido denuncias? La Guardia Civil recibió denuncias de personas que sí recibieron su designación como componentes de mesa. Lo ignoro. Pues ninguna pregunta más, señor. Muchísimas gracias. ¿La abogacía del Estado tiene una pregunta? Con la venia de la excelentísima sala. Buenas tardes, señor Santos. Buenas tardes. ¿Todas las delegaciones funcionaban de igual manera en la que usted ha descrito? Todas las delegaciones propias, sí. Una vez se recibía el material, ¿se empezaban a realizar los trabajos precisos para comenzar el reparto? Así es. ¿En qué consisten estos trabajos? Pues dependiendo del tipo de producto que teníamos que cursar. Si se trataban de cartas ordinarias, única y exclusivamente era repartírsela a cada repartidor la suya para que empezara a enrutarlo y a clasificarlo y preparárselo para salir a reparto. Y si eran envíos certificados, primero pasaban por
por el ordenador, con el lector y le pasábamos lo marcábamos la trazabilidad, o sea, lo que estábamos identificando, que los certificados habían llegado a la delegación y una vez trazados los pasábamos a clasificar y una vez clasificado el repartidor los ordenaba y salía al reparto. Ha comentado usted que solicitó el número de registro de los certificados al señor Francisco Fuentes Ruiz. Sí, un número de certificados para tener una referencia. Así es. Y con este número de certificados pudo acceder a la información que constaba en las bases de datos de Unipost. Correcto. En estas bases de datos de Unipost se podía disponer de la información de direcciones, destinatarios, etcétera, de esos certificados. Efectivamente. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. ¿La Acción Popular? Ninguna pregunta, gracias. Muchas gracias. Señor Pina. Sí, con su venia. Buenas tardes. Buenas tardes. La calle Filipinas que antes usted ha mencionado está en Barcelona. Sí, en Barcelona, al lado de la zona de Sagrera, vale. Que es donde tenía yo el despacho. Y me ha parecido entender que usted relataba preguntas de la excelentísima señora fiscal que hubo una entrada de registro en la calle Filipinas. Así es. ¿Qué fecha fue eso? Pues el día 19. ¿De septiembre? Sí. ¿Estaba usted presente cuando ocurrió la entrada de registro? Yo cuando llegué a la delegación ya estaba allí la Guardia Civil y ya habían entrado dentro. Lo que yo no sé es si ellos, mientras yo no estaba, habían registrado o no. Lo que sí sé es que cuando yo llegué me preguntaron si me llamaba Antonio Santos, le dije que sí. Y me bajé del coche y me acompañaron, me preguntaron si podían entrar y les dije que sí, que podían entrar y mirar lo que quisieran. ¿Llevaban alguna orden judicial? No. ¿Le manifestaron por casualidad que no necesitaban llevar ninguna orden judicial? No hicieron referencia en ningún momento de la orden judicial, simplemente me dijeron que venían a revisar o a registrar en la delegación. Y yo les dije que podían entrar y mirar lo que les viniera en gana. ¿Llamó usted al señor Pablo Raventós para explicarle que estaba ocurriendo esto? ¿Y el señor Pablo Raventós acudió a la...? No. No acudió. No. Muy bien, pues no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta. Pues nada, señor Santos, se puede usted marchar. Muy bien. Recoge el carnet y la sala también le pide disculpas por el retraso. Llamamos, por favor, a don David Palanqués. Doncs declaració fins ara d'Antonio Manuel Santos, excap de producció de Barcelona i Balears d'Unipost. Tampoc ha portat dades, com han fet els seus dos companys abans, sobre una eventual facturació de les cartes intervingudes per la Guàrdia Civil a Unipost. Una pregunta reiterada per la Fiscalia per intentar demostrar el suposat delicte de malversació que s'acusa a part del govern i dels acusats. Ara qui entra a la sala és el David Palanques, en aquest cas responsable de projectes del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del CETITI. Escoltem la seva declaració. Buenas tardes. Buenas tardes. La ley ya sabe que le exige que usted se identifique por su nombre, por sus apellidos, por su profesión y por su estado civil. Soy David Palanques Bonavía, tengo 45 años, estoy casado y soy ingeniero industrial, trabajo en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. ¿Se puede acercar un poquito más al micrófono, por favor? ¿Conoce usted a alguno de los acusados? ¿Tiene alguna relación de parentesco, laboral? No. Bien. Mire, la presencia de su abogado obedece a que está usted investigado en otro procedimiento. Correcto. ¿Tiene usted intención de responder a las preguntas que le formulen las partes que le han propuesto o, por el contrario, precisamente para no perjudicar su defensa en el otro procedimiento, no va a responder a nada? No voy a declarar. No va a declarar. Bueno, pues recoja su documentación y se puede usted marchar. De acuerdo, gracias.
Doncs ho han sentit, David Palanques, responsable de projectes del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Bueno, pues hemos terminado la sesión de hoy. Hasta mañana a las 10. Muchas gracias. Doncs esperàvem aquest moment també que Marchena donés per acabada la sessió d'avui, ho acaba de fer, ho han sentit, fins demà a les 10 del matí. Els dèiem que David Palanques, qui era al voltant dels dies del referèndum responsable de projectes del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, doncs s'ha acollit el seu dret a no declarar perquè ja està sent investigat per un altre jutjat. Tarda de declaracions, en definitiva, de dirigents i treballadors de l'empresa Unipos. Recordem-ho que la Guàrdia Civil va registrar per trobar material de l'1 d'octubre i va requisar, segons ha dit Albert Planes, exdirector de producció de Catalunya de l'empresa, més de 40.000 cartes que desconeixia que eren sobre el referèndum. Planes ha dit només sabien que eren de la Generalitat, client de l'empresa, i que no sabia res sobre la facturació. Per la seva banda, Francisco Juan Fuentes, exresponsable de repartiment d'Unipos, ha explicat també que com que l'encàrrec no duia el barà, els enviaments van quedar retinguts, però que també va rebre l'ordre del seu cap de no enviar-ho fins que ell ho autoritzés. Tampoc ha parlat de la facturació. I Antonio Manuel Santos, l'últim a parlar, excap de producció de Barcelona i Balears d'Unipost, tampoc ha donat cap mena de dada sobre una eventual facturació de les cartes intervingudes per la Guàrdia Civil. Una pregunta que ha estat constant per part de la Fiscalia per intentar demostrar el delicte de malversació. Escoltem el que ha donat de si aquesta tarda de declaracions. Unipos tenía un contrato marco con unas consejerías que duró 2 años y entiendo que esos 5 millones de cartas es todo el envío de estos 2 años. ¿Usted recuerda cómo se facturó este encargo de reparto de cartas? Es que me está hablando de facturas de 5 millones de cartas. ¿Y usted quiere matizar algo acerca de lo que dice el fiscal? Que no son facturas, que es otro tipo. Que no, yo no soy del departamento de facturación. Pues esa es la respuesta y no hace falta que le exhibamos. ¿No las ha visto usted nunca, esos documentos? No, yo la facturación nunca ha sido mi responsabilidad. No nos entregaron nada. Ni documento de entrega, ni nada que fuera un albarán, ni un triste papel de quien lo traía. Sin embargo, ya se inició la realización del encargo, ¿no es así? A ver, cuando un manipulador, un intermediario, trae envíos de alguien que es cliente nuestro y por lo que sea se le olvida el albarán, los envíos los admitimos. No le hacemos que se los lleva y los vuelva a traer en otro momento. Sí, pero Pero simplemente que quedan retenidos y ya está. ¿Y no iniciaron las tareas de manipulación de ese envío, de ese encargo? Los envíos quedaron retenidos el lunes 18 por 2 motivos. Uno, porque... ¿Todos los envíos quedaron retenidos? Sí, todos, absolutamente. Pues todos. Algunos llegaron a su destino. Por medios de Unipos, le aseguro que no. I al matí, al Suprem, l'excomissari Manel Castellví ha tornat al tribunal per respondre a les defenses dels 12 acusats. Si en la primera intervenció, dijous passat, assegurava que va avisar el govern del perill d'una escalada de violència per referèndum de l'UO, en la declaració d'avui Castellví ho ha matisat dient que les previsions que passés això van fallar. També ha declarat l'excap de Planificació i de Seguretat dels Mossos, Emili Quevedo, que ha explicat que van intentar dissuadir el govern que no fes el referèndum i ha defensat l'actuació de la policia catalana. Sense canviar el fons del discurs de dijous a preguntes del fiscal, avui, responent a les defenses, el comissari Castellví ha estat molt més tranquil, concís i directe. Ha explicat que hi havia una gran diferència entre l'ordre de la Fiscalia i la interlocutòria de la magistrada i que els Mossos van obeir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. De hecho, nosotros visitamos todos los locales y en cumplimiento del mandato del auto de la magistrada y en aquellos momentos no encontramos dependencias en las cuales se estuvieran desarrollando actividades que propiciaran el referéndum. Castellví ha defensat l'operatiu dels Mossos de l'1 d'octubre, cosa que, ha dit, el govern català no va qüestionar. ¿Fueron ustedes objeto de algún reproche por parte de los políticos presentes en esa reunión? No, ninguno. ¿Se intentó en aquella reunión introducir algún tipo de modificación en su criterio o persuadirles de algún tipo de...? En ningún momento y ninguna de las personas. A diferència de dijous, ha aclarit que per a l'1 d'octubre es preveien diversos escenaris de risc i no només la possibilitat que grupuscles violents s'infiltressin entre la gent concentrada pacíficament als centres de votació. Esa previsión falló en el sentido de que esos grupos, los cuales nosotros habíamos previsto debido a los antecedentes, no se constituyeron. Segons Castellví, en tot moment es van fer crides a una mobilització pacífica.
7.850 agents. Aquest és el dispositiu que el responsable de planificació dels Mossos, Emili Quevedo, va dissenyar per a l'1 d'octubre, gairebé 3 vegades més efectius que els d'una jornada electoral normal. D'aquests, prop d'un miler eren antiavalots, que durant tot el dia van estar destinats a Barcelona per fer front a situacions de previsible tensió, com les convocatòries de grups d'ultradreta o de persones contràries al referèndum. Alguns es van concentrar a la plaça Catalunya, lloc on l'ANC volia celebrar el final de la jornada. Quevedo ha parlat d'un dispositiu extraordinari en què es van afegir 800 agents que no feien aquestes tasques. Por primera vez que yo recuerde, desde en toda mi etapa profesional, se activaron efectivos de unidades que no actúan nunca en ningún dispositivo policial. L'operatiu enviava almenys una parella de Mossos a cadascun dels centres electorals per tenir informació directa i, si calien reforços, es demanaven. Si fuera posible poner un efectivo más en cada centro, eso querría decir aumentar el dispositivo en 2.300 efectivos más, lo cual era absolutamente imposible en nuestro caso. El responsable de planificació també va assistir a la reunió de la Generalitat en què la cúpula policial va advertir al govern dels possibles riscos de mantenir el referèndum. La preocupación de los mandos de los Mossos por el clima de tensión y por la seguridad del país. El fin último, obviamente, de la reunión era intentar disuadir a los máximos responsables del Gobierno de la Generalitat de que no se realizara esa actividad prohibida. El acto del 1 de octubre. De totes maneres, Quevedo ha insistit que els polítics no van causar interferències en l'operatiu policial. I 3 policies més han estat imputats per les càrregues policials l'1 d'octubre a Barcelona i ja són 37 en total. Es tracta de l'inspector en cap i 2 subinspectors que van dirigir l'operatiu a l'escola Estel. El cas, arxivat pel jutge d'instrucció, va ser reobert la setmana passada per ordre de l'Audiència de Barcelona després del recurs presentat per acusacions particulars i la popular de l'Ajuntament de Barcelona. En aquesta escola, 18 persones van rebre assistència mèdica a conseqüència de l'actuació policial. Més qüestions. L'Operació Catalunya s'hauria finançat amb fons reservats. L'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo, va cobrar grans quantitats de diners del Ministeri de l'Interior per obtenir informació sensible sobre dirigents independentistes. Segons revela La Vanguardia, Villarejo cobrava del cap d'Assumptes Interns, Marcelino Martín Blas, que va comparèixer al Parlament en la comissió d'investigació. En una conversa que publica el diari explica que li deuen entre 50 i 60.000 euros. Martín Blas li donava els diners sense justificar les despeses en bitllets de 100 i 500 euros. L'anomenada policia patriòtica va activar-se el 2012 coincidint amb l'arribada de Mariano Rajoy al govern espanyol. Llavors, l'home fort de la policia era Eugenio Pino. El Consell Executiu dels dimarts s'ha traslladat avui excepcionalment a Viella, una reunió que ha servit per ratificar l'acord de finançament per reforçar l'autogovern d'Aran. Amb tot, la trobada no s'ha pogut escapar al ball de noms en marxa per definir i tancar les llistes municipals espanyoles i europees. La portaveu Elsa Artadi, que anirà de número 2 de forn en la candidatura de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el president Quim Torra intentarà fer el relleu d'ella i de Laura Borràs, número 2 de Jordi Sánchez a les eleccions espanyoles, alhora i possiblement la setmana vinent, quan es faria l'última reunió de govern amb la consellera de Cultura. En el cas de la consellera Borràs, sí que la setmana vinent hauria de ser el seu darrer govern. Intentarem abordar els relleus conjuntament per un tema d'eficiència, però aquesta és una feina que pilotarà directament, com és evident, el propi president Torra, en col·laboració amb els consellers legítims, tant el conseller Turull com el conseller Puig. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ratificat l'acord de finançament del Consell General d'Aran per als pròxims 5 anys. Ho ha anunciat en una declaració institucional després de la reunió que ha mantingut amb el síndic Carlos Barrera. El nou finançament donarà estabilitat al govern aranès. Això representarà al nostre país un model d'inici, de dar compliment a la llei de règim especial de Raval d'Aran, que ens ha de dar estabilitat, per tant, poder prioritzar i programar totes aquelles inversions que a Raval d'Aran considerem estratègiques.
L'import del nou finançament es concretarà en la reunió de la comissió bilateral que es convocarà les pròximes setmanes. La previsió és que el 2023 la xifra del finançament estigui al voltant dels 29 milions d'euros. El president Torra també ha fet referència a la llei d'Aran, que reconeix el dret d'autodeterminació del poble aranès. El Parlament de Catalunya reconeix el dret del poble aranès a decidir el seu futur. És així com la llibertat i la democràcia s'obren camí al segle XXI. I és per això que Catalunya reconeix a les realitats nacionals un dret que també vol veure reconegut per ella. El govern ha aprovat el traspàs al Consell General de la gestió dels espais naturals protegits i de l'heliport de la boca sud del túnel de Viella. Impulsarà l'ús de l'aranès en l'àmbit de la salut i en els webs de la Generalitat i elaborarà un pla de lectura específic per l'Aran. També ha acordat la modificació de la llei de l'esport de Catalunya per crear i reconèixer les federacions esportives araneses. Jovitaner, TV3, Viella. Els sabors de Vichy Català t'ofereixen aquest espai. Bona tarda. Zinedine Zidane torna al Real Madrid. Aquesta tarda reuneix la junta directiva del Club Blanc, reunió on es decidirà la destitució de l'actual tècnic Santiago Solari. Després de parlar amb entrenadors com Mourinho, finalment s'ha acordat apostar pel retorn de Zidane, que va guanyar 3 Champions en els 2 anys i mig que es va asseure a la banqueta del Bernabéu. Fa exactament 278 dies, uns 9 mesos, que Zidane va anunciar que abandonava la banqueta del Real Madrid perquè no va voler o no el van deixar afrontar la renovació de la plantilla. El que no ha transcendit és si el compromís és només fins a final de temporada o per algunes temporades més. Sergio Ramos és d'aquells que quan parla puja el preu del pa. Avui s'ha autoentrevistat al Twitter per parlar de l'actualitat del Madrid i s'ha preguntat ell mateix això que veurem, si va ser un error forçar la targeta contra l'Ajax, i reconeix que sí, el 200%. Jordi Alba ha firmat aquest dilluns l'ampliació del seu contracte amb el Barça fins al 30 de juny del 2024. El lateral esquerre de l'Hospitalet ha certificat la renovació en un acte protocolari. Jordi Alba tindrà a partir d'ara una clàusula de rescissió de 500 milions d'euros. Des que va arribar al Barça, el 2012, procedent del València, ha guanyat 14 títols. Jordi Alba, a punt de fer els 30 anys, no ha amagat que la firma del contracte ha fet realitat el seu somni i s'ha desfet en elogis cap als seus companys, especialment cap al Messi. Vaig estar 8 anys a la cantera i si sumem aquests 5, portaré 20 anys al club i és un moment molt especial, molt emotiu. Ojalá que se quede por lo menos hasta el tiempo que esté yo, porque lo disfrutaré muchísimo. Es un jugador que cualquiera se entiende con él. Siempre lo he dicho, te hace mejor jugador. Yo personalmente he crecido muchísimo al lado suyo y ojalá que Leo se pueda quedar muchos años en el Barcelona. La signatura de la renovació de Jordi Alba té lloc just 2 dies abans de la tornada dels vuitens de la Champions contra l'Olímpic de Lió, un partit clau que es perdrà Dembélé. L'extrem francès no s'ha entrenat avui amb la resta de companys després de lesionar-se dissabte contra el Rayo. Coutinho té tots els números per ser qui acompanyi Messi i Suárez a la davantera. L'última imatge que s'ha pogut veure d'Ousmane Dembélé és de dissabte a la nit, sortint de la ciutat esportiva en cotxe. El davanter blaugrana va acabar el partit amb unes molèsties al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Havia sortit des de la banqueta per jugar contra el Rayo en el minut 46, substituint Arthur, i tot feia pensar que tenia reservat un lloc en l'11 titular per al partit contra l'Olímpic. Però en aquests moments el davanter francès està descartat per jugar a la Champions. Amb els antecedents de les lesions de Dembélé, Ernesto Valverde no es vol arriscar i haurà de tornar a confiar en Coutinho, que continua una jornada més sense acabar d'ensenyar el seu millor futbol. Siempre esperamos que nuestros grandes jugadores siempre saquen un conejo de la chistera en cualquier momento. A veces puede ser, otras veces no. Obviamente, pues el coste del jugador cuando llegó aquí fue muy grande y eso supongo que también le implica que tenga más expectativas. La reacción de la gente al final pues hay que aceptarla. Contra l'Olímpic, Coutinho pot tenir una bona ocasió per aconseguir canviar els xiulets per aplaudiments. La tornada dels vuitens d'aquesta setmana comencen demà amb el Juve Atlètic de Madrid i el Manchester City Schalke 04. Dimecres, a banda del Barça OL, es juga el Bayern de Munic-Liverpool.
En tennis, el Masters 1000 d'Indian Wells debut en victòria de Garbiñe Muguruza, 6-3 i 1-0 contra Serena Williams, debilitada per un virus. La nord-americana s'ha hagut de retirar abans d'hora perquè no es trobava bé. En el quadre masculí, Rafa Nadal també ha debutat en victòria. Ho ha fet amb un contundent 6-1 i 6-1 contra el nord-americà Jared Donaldson en poc més d'una hora de partit. Nadal, de 32 anys, no ha donat cap opció al seu rival, qui ha superat en totes les facetes del joc. Ara s'enfrontarà en segona ronda a l'argentí Diego Schwartzman, a qui sempre ha guanyat quan s'han enfrontat, balanç de 6-0 per al de Manacor. Atenció a la cistella de la nit a l'NBA, el seu autor, Derrick Jones Jr. de Miami. Tècnicament no és una esmaixada perquè deixa anar la pilota a escassos centímetres del cèrcol. No ha servit, però, per derrotar els Raptors de Marc Gasol, que ha portat 6 punts i 6 rebots al triomf de Toronto Raptors. I no es perdin el convidat sorpresa del duel entre Spurs i Bucks. Un ocell sobrevola la pista i obliga a parar el partit. La mascota dels texans, ara ho veurem, ha intentat capturar-lo. Sense èxit, just el dia del retorn de Pau Gasol a San Antonio, on ha estat homenatjat pel seu exequip. Qui us ofereix el temps? Factor Energia. Bona tarda. Avui la temperatura màxima ha caigut a tot el país respecte a la d'ahir, que va ser molt alta i es van assolir 27 graus en algunes poblacions, per exemple, al Dover. Avui les més elevades no passen dels 21-22. Lleida, comarques de Tarragona, igualment també 20 a Valls, també aquí a Darnius, a l'Empordà, a Manresa, molta suavitat, Lleida, també la temperatura de 20 graus i alta muntanya, ambient més fred, amb glaçades i, per exemple, avui a la cota 2500 no han passat dels 0 graus, tot el dia sota 0. Però, en canvi, on viu la gent, les temperatures suaus. I sembla que demà podem guanyar algun grau més, després d'una nit que la propera serà una mica més freda. Així doncs, demà dimarts tindrem més contrast tèrmic entre la nit i el dia. A cel serè a hores d'ara. Només hi ha alguns núvols a cavall entre el Vallès Oriental i també a la Selva cap al Montseny, però no tenim constància de cap ruixat. Aquesta nit, alguna nuvolada que estigui situada al sud de la Costa Brava i cap al Maresme i al Vallès Oriental, no és impossible que deixi anar alguna gota, algun plogim molt i molt local. La resta de cel serè i això farà que la nit sigui una mica més freda. Aquest front que veiem aquí a l'Atlàntic no arribarà, però sí alguns núvols alts i prims. Aquest migdia, tarda, tenim molts núvols baixos aquí al voltant de l'arxipèlag Balear i demà l'anticicló es reforça, un dia molt estable, amb només algunes pinzellades de núvols alts i prims, aquests núvols que poden presentar-se cap a la costa central. Demà que notarem és que al matí farà una mica més de fred, glaçades al Pirineu, també al nord de la Catalunya central, baixen a tot el país les mínimes i les màximes, en canvi, pugen 1 grau o 2, amb alguna màxima tocant els 23 graus. Tarda amb ressol i amb vent de garbí que reforça a la Costa Brava i a la costa central, Maró, fins i tot àrees de Fortamaró cap al Cap de Begur, ratxes de 30, 40, 50 km per hora en aquest sector. Sol a les Illes Balears, també a Castelló, València, Alacant, amb molta bonança i abans de previsió. Dimecres arriba un front que deixarà precipitacions bàsicament al Pirineu, especialment a la cara nord, també alguns ruixats entre les comarques de Girona i les de Barcelona. A la resta sembla que no ha de ploure. Sí que farà vent de mestral, tramuntana, baixarà la temperatura i posteriorment el temps torna a estabilitzar-se i forta pujada de la temperatura aquest dissabte amb sol. És a dir, que el cap de setmana sembla que serà semblant al que hem deixat enrere. És tot, bona tarda, fins ara.